esto de multiseñales, multicanales, creo. MD y PCA voy a hablar. MD y PCA. Entonces, se vale preguntar en cualquier momento, interrumpirlo y preguntarle. Ya saben, no hay problema. Sí. Sí, eso es como, así es informal, así que si tienen dudas a medio camino me dicen y vemos, ¿no? Bueno, pues gracias, Ana. Déjame de presentar esta cosa. Ahí se ve. Sí, ya se ve bien. Entonces, Ana me pidió que les hablara de estas dos técnicas, que son dos técnicas para descomposición de datos, en particular es descomposición de series de tiempo, de señales, que es realmente para lo que lo usamos. No lo digo así tal cual, porque el PCA, como van a ver, también se usa mucho para datos que no son series de tiempo, que no son señales, ¿no? Ya hablaron de series de tiempo, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, entonces el PCA también se puede usar para datos y se usa para datos que no son series de tiempo. Van a ver un par de ejemplos de datos que no son series de tiempo y luego también les platicaré pues cómo se pueden usar para series de tiempo. Tenemos un trabajo que acabamos de publicar sobre eso y bueno, más adelante les platico. Entonces son dos técnicas que lo que tienen en común, digamos las dos, es que hacen descomposición de datos. Entonces toman un conjunto de datos y esto puede ser un conjunto de datos como por ejemplo el haber medido ¿no? La estatura y el peso y el sexo de un montón de personas, es un conjunto de datos, ¿no? Para cada persona tenemos algún número de variables que la describen y lo descomponen en el sentido que van a encontrar maneras de pues separar estos datos o encontrar patrones entre ellos o encontrar una representación alternativa de esos datos que nos da más información sobre eso. En el caso en particular del EMD, esta es una técnica que sí es la con la que voy a empezar, que sí es tal cual una técnica para series de tiempo. Entonces lo que hace es descomponer señales en el sentido de, tengo una señal que es compleja, que pudo haber venido de muchos diferentes, ¿no? lugares, de la naturaleza, de la vida real, incluso de la vida artificial, ¿no? De la economía, ese puede ser. Y entonces la descomposición que hace es en tratar de encontrar, pues, de qué está hecha esa señal, ¿no? Cuáles son sus partes, componentes que la conforman. Y entonces uno con eso puede hacer varias cosas, quitar algunas partes, quedarme solo con algunas otras, etcétera, ¿no? Entonces, en ambos casos, digamos, la idea es esa, ¿no? Es como tomar datos, que pueden ser series de tiempo o datos que no son temporales, y entonces descomponer quiere decir eso, ¿no? Encontrar las componentes de qué está hecho este conjunto de datos y entonces podemos quitar algunos, quedarnos con otros y entonces eso nos va a dar forma de sacarle más provecho a estas cosas. La primera técnica es una técnica que se llama EMD, que quiere decir Empirical Mode Decomposition. Entonces, descomposición en modos empíricos sería tal vez la forma de traducir esto. Entonces, una técnica que está centrada, esta sí, exclusivamente a series de tiempo, a señales temporales. Entonces, fue propuesta a finales de los 90, de hecho creo que es 98, no 96, por un físico que trabajaba en ese entonces en la NASA, haciendo cosas de meteorología o algo así, pero bueno, tenía como este entrenamiento de físico. Y entonces él encontró una forma de tomar señales, y ahorita explicamos un poquito por qué es importante ese tipo de técnicas, de tomar señales que vienen en la naturaleza y entonces encontró una forma de descomponerla en diferentes componentes que tienen diferentes propiedades. Entonces, por ejemplo, acá pues, está el ejemplo de alguna señal así medio artificialona, ¿no? Ahorita lo explico un poquito más a detalle. Y el punto es que hay un proceso que uno puede hacer sobre esta señal original para irle extrayendo estos, les decimos modos, ¿no? De hecho, se llaman en la jerga, digamos, que básicamente inventó este señor del EMD, se llaman Intrinsic Mode Functions o IMFs. Entonces, cada uno de estos modos o modos intrínsecos son como una partecita de esta señal en el tiempo que, bueno, vamos a ver de dónde cómo se separan unas de otras. Y si quieren, lo que tiene de interesante e importante es esta palabra empírico, que tiene el nombre de la técnica. Quiere decir que a diferencia de otras técnicas, y no sé si con Ana ya vieron transformada de Fourier, ¿cierto? O ya vieron aplicaciones de eso. Sí, ya sabieron.
Entonces ya tiene una idea, ¿no? O sea, no importa que sepa el detalle, ya tiene una idea de qué es eso de Fourier, ¿no? Uno puede hacer muchas transformaciones de series de tiempo para sacarles información de otro tipo. Por ejemplo, un ejemplo clásico o digamos canónico de Fourier es, bueno, tengo una señal, quiero ver qué frecuencias están presentes, ¿no? Tal vez hay realmente dos fenómenos o subfenómenos dentro de mi fenómeno que tienen diferentes frecuencias y lo que estoy viendo es la combinación de los dos. Entonces quiero separar las frecuencias. Entonces, Fourier sirve para eso. El MD hace algo, digamos, en esa dirección, pero lo que tiene diferente es que es empírico en el sentido que va a tomar los mismos datos que estoy dándole, la misma señal que le estoy dando, sin suponer nada, ¿no? No hay que suponer que hay dos oscilaciones que son como cosenoidales, así bonitas, ¿no? Así como onditas suaves. Puede ser una señal bien complicada y el EMD, como es empírico en ese sentido, no va a suponer nada matemático sobre la estructura que hay detrás. Las técnicas como la transformada de Fourier o transformadas de wavelets o muchas técnicas de ese estilo, todas tienen suposiciones sobre pues cuál es la, como si quieren, base matemática que queremos usar para modelar. Aquí como que no hay modelo, no hay ningún modelo matemático que uno prescribe, es empírico en ese sentido. Entonces, le da una ventaja importante porque quiere decir que se puede usar para descomponer series de tiempo, pues bien complicadas, en donde no tenemos ni idea de cuál es el modelo. La serie puede ser muy no lineal, entonces vamos un poquito más si quiere decir eso de no lineal. Puede ser muy no estacionaria, quiere decir que el comportamiento está cambiando con el tiempo de maneras complicadas. No tienes algo periódico así que no sube y baja y a veces un poco más rápido, un poco más lento, pero con esa periodicidad puede ser una cosa muy no periódica. Y entonces, como no hay ninguna suposición, digamos, matemática sobre el modelo que hay detrás, porque es empírico, el método te da resultados que son muy adecuados para lo que estás haciendo. Es una cosa que tiene que ver con lo que llaman la transformada de Hilbert Wang, ¿no? Entonces, así como hay transformada de Fourier y transformadas de wavelets, transformadas de otros tipos, transformada de Wigner, que le gusta mucho a Ana, es otra transformación matemática que uno puede, ahora les voy a mostrar un poquito de esto, que uno puede hacer y que está muy conectada con esta técnica de EMD. Entonces, un poquito del trasfondo, así no quiero, no voy a tratar de no entrar casi en matemáticas, se los juro, unas cuantas ecuaciones que voy a explicarles un poquito, pero no voy a entrar en demasiado detalle, más que nada en los conceptos. Entonces, el problema, digamos, en que se basa esta técnica de Empirical Mode Decomposition, el EMD, es en esta noción de querer definir la frecuencia instantánea. Entonces, se imaginan la frecuencia de una señal, ¿no? Como la que está acá abajo. Es una señal, ¿no? Esta es periódica, es un seno o un coseno, y se repite con cierta frecuencia, ¿no? Uno puede calcularle y medirle la frecuencia a esto, y bueno, en hertz, por ejemplo. Entonces, si fueran 10 hertz, entonces quiere decir que hace 10 periodos por segundo, 10 ciclos por segundo. Esa es la frecuencia de una señal. Entonces, el problema es que cuando tenemos señales, que por ejemplo esta que suena muy de juguete, que es una señal cuya frecuencia cambia en el tiempo, entonces es una señal que está compuesta de dos frecuencias diferentes, ¿no? Aquí, digamos, la mitad izquierda tiene una frecuencia y la mitad derecha tiene otra frecuencia diferente. Entonces, una pregunta podría ser, por ejemplo, aquí en medio, ¿no? En donde está así, justo donde está cambiando de frecuencia, ¿cuál es la frecuencia de la señal? ¿No? ¿Es esa frecuencia como lenta, digamos? ¿O es esa frecuencia rápida? ¿Es el promedio de ellas? Entonces, ese concepto de la frecuencia, pero determinada en un instante de tiempo, es un concepto como difícil de aterrizar, incluso matemáticamente. Porque, pues digo, es bastante obvio, ¿no? La noción de frecuencia tiene que ver con repeticiones de algo, con algo que sea periódico. Entonces, si no espero un tiempo para ver que se repita, qué tan rápido se repite algo, ¿cómo hago para definir la frecuencia, no? Como que es una cosa que no se puede realmente definir a nivel instantáneo. Sin embargo, el problema era ese, ¿no? Que si tengo una señal que está cambiando su frecuencia en el tiempo, ¿cómo le hago para decir, bueno, en este momento su frecuencia es tal, ¿no? ¿Cómo definimos matemáticamente eso? Y por ejemplo, técnicas como la transformada de Fourier, que son técnicas que están diseñadas para justo eso, ¿no? Técnicas en el espacio de frecuencia para encontrar de qué forma está compuesta una señal. Si tú le alimentas una señal como esta, que tiene este cambio de frecuencia en un momento dado, pues como que no se porta muy bien, ¿no? Acá está la transformada de Fourier del de acá arriba, si ya lo vieron, pero acuérdense que lo que nos indica esto es aquí en el eje X está la frecuencia y aquí está como la amplitud. Entonces nos dice el pico más alto, nos dice que hay una frecuencia a esa, una periodicidad a esa frecuencia. O sea, acá pueden ver que aparecen las dos frecuencias, la de la izquierda y la derecha, aquí y acá, pero también aparecen un montón de frecuencias adicionales, ¿no? Todos estos maximitos o piquitos son frecuencias que el Fourier cree que existen en la señal, que realmente no están ahí. Entonces, es lo que llamamos artefactos, ¿no? Son errores de la técnica matemática o computacional que tienen que ver con el hecho de que, bueno, de que esta técnica no está diseñada ni matemáticamente para
tomar en cuenta cambios de la frecuencia en un momento del tiempo. Entonces, el error que induce que no esté preparada para este tipo de señales es que te aparecen frecuencias espurias, ¿no? Se llaman. Frecuencias de señales que no son reales. Entonces, Juan estaba muy interesado en eso, ¿no? En el hecho de que, pues, en la vida real tenemos un montón de señales que nunca se ven como esto, ¿no? Nunca se ven como periodicidades bien bonitas y así bien definidas. Incluso con que cambien en un punto, aquí sigue siendo como periódico este pedazo. En la vida real, de hecho, por ejemplo, ¿no? Si uno toma la radio FM, que es una cosa que todavía existe hoy en día en estos tiempos del internet y de redes sociales y de que todo está en la red, pero todavía radio FM, y la radio FM funciona a través de lo que llama modulación de frecuencia, que dice que está cambiando la frecuencia de forma continua de una señal de radio. Y tu aparato de radio lo decodifica esos cambios de frecuencia y lo convierte en sonido de regreso. Y pues también en la naturaleza, ¿no? En muchísimos lugares de la naturaleza. Aquí pongo como ejemplo un electroencefalograma, entonces mediciones de electrodos en el cerebro, pues pueden ver cómo cada una de estas señales, así que digas muy periódicas, no son, ¿no? Tienen, ¿no? Ciertas periodicidades, de repente hay picos que uno podría pensar que son más o menos periódicos, pero de repente tienes parte de la señal donde se pierde la periodicidad completamente, entonces, y son muchas distintas. Entonces, ¿cómo le hago para, pues, caracterizar eso, ¿no? La frecuencia de estas señales en el tiempo. Quiero poder tomar en cuenta que cambien como función del tiempo. Entonces, juro que no voy a entrar en detalle porque no es un curso de matemáticas para físicos ni nada por el estilo, pero el chiste es que este señor Juan encontró una manera de, si quieren, aumentar, es una forma de decirle, esta SDT es como la señal, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, un electroencefalograma es uno de los canales del electroencefalograma, entonces estamos viendo voltaje contra tiempo, algo por el estilo, ¿no? Esta es la señal original, y él encontró una forma matemática muy ingeniosa, que uno puede entrar en detalle porque es bastante bonito cómo funciona esto, pero acá no vamos a brincarnos nomás a la conclusión. Encontré una manera, digamos, de aumentar la señal original, agregándole este término acá, que bueno, es una cosa de matemáticas, pero lo que está aquí entre corchetes, básicamente, aquí está, si fijan, está también la S, la señal otra vez, pero tiene este símbolo como estrellita, que no es un por, esto quiere decir convolución, y lo que tiene realmente este corchete es lo que se llama transformada de Hilbert de la señal. Así como hay transformada de Fourier, hay esta transformada que de hecho no es igual, ¿no? No hay una exponencial ni nada de esto, pero bueno, tiene ciertos parecidos con la de Hilbert o con la transformada de Wavelet, ¿no? Entonces, la idea es que tomamos la transformada de Hilbert de la señal, lo metemos acá en el corchete, le pegamos una unidad imaginaria, que para los que saben un poco de variable compleja saben qué es esto, pero si no, no importa. Y el punto es que ya la suma de esta original más esta versión transformada de la misma señal nos da la señal aumentada, esta que está acá, SDT. ¿Ok? También se puede escribir de manera como así más esquemática, de esta manera, con H, esta H siendo la transformada de Hilbert de SDT. Y el punto es que para los que llegan, saben un poco de números complejos, ¿no? Saben que si tengo un número complejo como este, parte real, parte imaginaria, le puedo calcular la amplitud y la fase. Entonces, le puedo calcular dos cantidades que tienen que ver con, piensa algo que está rotando, ¿no? Que está haciendo ciclos, está dando vueltas, tiene una amplitud, que es, digamos, pues qué tan grande es la señal, y la fase está diciendo, pues, dónde estamos en el círculo, ¿no? Fase 0 sería el principio, luego hay fase 90 grados, fase 180, fase 270 y otra vez fase 0 o 360 grados, ¿no? Entonces, esta fase tiene que ver con eso, con en dónde está esta cantidad en algo periódico. Y de aquí de esta fase uno puede definir entonces una noción de frecuencia que se llama frecuencia instantánea. Entonces uno puede llegar a esta noción que les decía, ¿no? De esa señal que no puedo realmente decir cuál es la frecuencia en un momento dado, a través de este proceso matemático medio raro, que tiene razones muy buenas de ser porque es así, uno puede llegar a definir, a calcularle, de hecho, esta frecuencia instantánea. Entonces nos va a dar la forma de decir para cada instante del tiempo cuál es la frecuencia en ese momento de la señal, de la serie de tiempo. Y eso es todo digamos, el fundamento de la técnica MD, el poder llegar a esta definición. Entonces, esta noción de los modos viene de que para que se pueda usar la señal que estamos construyendo, esta señal aumentada, se pueda usar para definir frecuencia instantánea, necesitamos que la señal tenga dos propiedades que cumple, ¿no? La primera es que oscile localmente alrededor de cero, entonces la señal no puede tener una media diferente de cero, eso es muy fácil de arreglar, digamos, podríamos arreglar simplemente restando la media de la señal, la mandamos a cero, pero también tiene que ser simétrica alrededor de cero, y eso es un requerimiento mucho más duro. ¿No? Una señal como estas,
Uno podría, digamos, recentrarla para que la media sea 0, es facilísimo, pero ¿cómo hago que la señal sea simétrica, ¿no? O sea, que si oscila para arriba, luego oscila para abajo, aunque vaya cambiando de amplitud, es una cosa que una señal normal no va a tener, ¿no? Entonces, de hecho, el núcleo del MD, entonces, es un procedimiento empírico, un procedimiento iterativo, computacional, a través del cual podemos tomar una señal, una señal, la que sea, que queremos meter a esta técnica de descomposición, y entonces como irle, como estuviéramos extrayendo o refinando algo, ¿no? Refinando en el sentido de tomar un producto bruto y refinarlo a algo que nos sirve. Entonces podemos, digamos, tomar esa señal e ir extrayendo lo que llaman estas IMFs, las funciones intrínsecas, los modos intrínsecos, ¿no? Son funciones al final que por construcción van a cumplir estas dos condiciones. Y por lo tanto, a cada uno de estos modos vamos a poder calcularle la frecuencia instantánea, ¿no? Vamos a poder decir con función del tiempo cuál es la frecuencia del modo, ¿no? Es lo que nos va a garantizar este proceso. Entonces, Juan propuso, ¿no? Cómo hacerlo ya a nivel práctico, ¿no? En el sentido de uno toma, voy a explicarles con grafiquitas más claro, pero toma uno la señal original, y la mete a esta caja, que es el MD en sí, si quieren, y es una caja iterativa, ¿no? En donde va a haber un proceso como de extracción de una IMF, llego a la IMF, y luego me fijo si le quito esa IMF a la señal, ¿qué me queda? Si todavía me queda una señal suficientemente compleja, pues puedo continuar otra vez, ¿no? Y volver a extraer otra IMF y luego ir sacando así. Entonces, lo que voy a hacer en este proceso, ya te les muestro en gráficas un poquito más claro el ejemplo, voy a ir extrayendo cada uno de estos modos de la señal. Y cada modo va a tener esa propiedad que les dije arriba, que nos va a permitir calcular la frecuencia instantánea y por donde calcular la transformada de Hilbert y bla, bla, bla. Hay muchas cosas que ahora les platico un poquito. Pero la parte, digamos, principal es este proceso que está aquí en esta caja, que es el proceso a través del cual vamos a ir extrayendo modos de la señal. Entonces, fíjense que aquí puse un ejemplito así con una señal inventada, ¿no? De cómo se ve este proceso. O sea, aquí está mi señal, esta es la señal SDT, aquí en azul, y lo que hace el EMD es calcular envolventes. Entonces, calcula una curva que toca todos los picos, ¿se fijan? Como esta curva verde toca pasa por todos los picos. Hay una forma matemática de calcular eso, ¿no? Identifico todos los máximos que están acá, los piquitos, y luego encuentro cuál es la curva que pasa por ellos, ¿ok? Luego hago lo mismo con la parte de abajo. Entonces también hago un envolvente para los mínimos, los picos de abajo. Ya tengo como agarrada la señal, ¿no? La tengo envuelta, la tengo acotada por estas dos curvas verdes. Tomo el promedio de las curvas verdes, me da esta curva roja. Y aquí, si empieza, si vieron ya o conocen un poquito de promedios móviles, que es una cosa que a veces se usa para hacer ese tiempo, esta curva roja es como una especie de promedio móvil. ¿Se fijan cómo va siguiendo más o menos lo que hace la curva azul? Claro, no tiene todas las oscilaciones completas, es nomás como la tendencia, digamos, muy local, ¿no? El promedio de lo que está haciendo. Y ya que tengo ese promedio, puedo restarle la curva roja a la curva azul y obtengo esta, por ejemplo. Entonces, fijan cómo de entrada ya empieza a oscilar en torno a 0, ¿no? Igual la media todavía no es 0, si la calcula tal vez está lejos de 0, pero al menos, si se fijan, es mucho más estable que la media de esta. Claro, porque le resté esta curva roja. Y ahora repito el proceso. Vuelvo a encontrar los máximos, vuelvo a encontrar los mínimos y vuelvo a encontrar el promedio de los máximos, la envolvente superior e inferior, y la vuelvo a restar. Y cada vez que haga este proceso iterativo, voy a ir refinando. Por eso es como un proceso de refinamiento, ¿no? Como de refinar un cereal o algo así, ¿no? O refinar petróleo, yo qué sé, ¿no? Entonces, cada vez que repitamos el proceso iterativo, vamos a ir haciendo que esta curva roja, que es el promedio de las envolventes, sea cada vez más plana, más cerca de 0. Y si se fijan, también se empiezan a aparecer las envolventes, ¿ya vieron? Empieza donde hay un máximo del envolvente o un mínimo, empieza a haber un máximo de la otra envolvente, como si ya fuera simétrica la envolvente arriba y abajo. Y uno puede seguir el proceso hasta que finalmente llegamos a algo que está suficientemente cerca de las condiciones que les dije, ¿no? Que la media de acá sea 0. Esta es la media de las envolventes, no es la media de las señales, la media de las envolventes, y que las envolventes sean simétricas, ¿no? Entonces, donde hay picos de un lado, hay picos del otro, y donde hay valles, ¿no? ¿Se fijan? Y ya que tengo esto, entonces esta función que me quedó, que la obtuve de la señal original, ¿no? Pero que me quedó, esta función de acá, entonces es la que ya declaro como una IMF. Y hay criterios, ¿no? De qué tan cerca tiene que estar a 0 la parte de esta roja para que sea una IMF. Y puedo repetir, ¿no? Entonces, ya que obtuve esta IMF, puedo tomar la función, se la puedo restar a la señal original y me va a quedar otra señal. Entonces, acá está, por ejemplo, el proceso, ¿no?
La primera que extraje fue esta acá, de la señal esa que les mostré. Y luego de lo que me queda, ahora extraje esta otra. Así mismo proceso, ¿no? Las envolventes, el promedio, ir restando, ir iterando, hasta que me quede ya con la condición que quiero, y lo que me queda es la componente, ¿no? El modo. Acá les llamé C1 a C5. Entonces, y ya que tengo la primera, se la resto a la señal, con lo que me queda repito el proceso de extracción, extraigo un segundo modo, y luego un tercero, un cuarto, un quinto, y voy a llegar a un momento en donde ya lo que me queda, ¿no? De la señal original ya se ve súper suave como esto, que ya no tiene ni siquiera una oscilación o un mínimo y un máximo como esta acá. Y ahí es donde usualmente se detiene el proceso, ¿no? Cuando ya está demasiado suave, ya digo, bueno, ya no le puedo sacar más información a esto. Entonces ya terminé el proceso de extracción y ya habré extraído un cierto número de componentes. Cada una de estas son las que se llaman los modos de la señal bajo el EMD. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que se puede decir sobre estas. De entrada, pueden ver cómo los modos, los primeros modos que extraen, digamos de arriba hacia abajo, son modos de más alta frecuencia, ¿no? Son como más ruidosos, tienen más oscilaciones. De hecho, es más o menos, o sea, más o menos exacto en el sentido que un modo siguiente va a tender a ser casi siempre de más baja frecuencia promedio, ¿no? Acá de nuevo, definir la frecuencia es un poco difícil, así como dije hace rato. Por ejemplo, vean esta C3, ¿no? Digo, es una función que tiene esa periodicidad, sube y baja, especifican ni la amplitud, ¿no? Ni la frecuencia es del todo constante. Por ejemplo, acá, miren, ¿no? Aquí pasó un poco más de tiempo entre un máximo y el que sigue, comparado con otro momento, ¿no? Entonces, de nuevo, si uno calculara la frecuencia instantánea, verá que la frecuencia instantánea en esta parte es grande, o sea, es baja, digamos. El periodo es grande, la frecuencia es baja, y acá la frecuencia es un poco más alta. Entonces, es una cosa bien nada porque ya de entrada estos modos ya no son como haber descompuesto la señal en senos y cosenos, donde cada coseno, cada seno tiene pues una frecuencia bien definida, porque es una función con una cierta frecuencia. Acá los modos en que estoy descomponiendo la señal original son modos que tienen tanto amplitud, como pueden ver, como frecuencia variable. Entonces, de entrada, eso ya nos da un montón de información que no nos pueden dar muchas de las técnicas, digamos, más clásicas de descomposición de señales periódicas, porque nos va a dar componentes que tienen cierta complejidad, ¿no? Que no están amarradas a ningún... No hay, digamos, una fórmula matemática para esta función, ¿no? No puedo decir una fórmula matemática para esto. Es simplemente lo que salió de los datos de la señal de forma empírica. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, eso, digamos, de que la amplitud pueda cambiar, de que la frecuencia pueda cambiar, se dice que es no estacionaria la señal, entonces es un proceso no estacionario, y además es no lineal en el sentido que aquel lineal tiene que ver con el hecho de que las subidas y bajadas se parezcan a senos y cosenos si quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta se ve bastante linealosa, ¿no? En el sentido de cómo son las subidas y bajadas. Hay otras que pueden no parecerse, ¿no? En otros momentos donde pueden no parecerse a eso. Digamos, es difícil obtener esto como una combinación de senos y cosenos. Esta bajada que está acá, así como con un chipotito aquí, difícil, ¿no? De que lo saques con combinación lineal de senos y cosenos. Entonces, no tienen esa restricción como hacer una descomposición con senos y cosenos. Que puedo tener, ¿no? Partes de la señal que son tan lejos de parecerse a un seno y un coseno. Por ejemplo, la transformada de Fourier tiene ese problema, ¿no? Si uno hace cosas con Fourier y la señal tiene partes no lineales, la transformada de Fourier también empieza a hacer como pues cosas mal, ¿no? Empieza a sacar artefactos que no son reales debido a que es un modelo fundamentalmente lineal. ¿Ok? Entonces la idea fundamental es esa, ¿no? De esta descomposición EMD, es ir extrayendo estos modos. Bueno, acá dije detalles matemáticos, ¿no? La descomposición es completa, quiere decir que si yo sumo todos los modos, ¿no? Estos 5, y sumo lo que me quedó al final, que se llama el residuo, entonces voy a obtener la serie original. Entonces, en ese sentido, digamos, está bonito, porque si sumo todos los modos, me devuelve el original. Solo descompuse, no estoy perdiendo nada de información en realidad. Toda la información está ahí, en esos modos, solo que está descompuesto, está separada en modos separados. Es lo que tiene bastante bonito esta técnica, ¿no? Bueno, que hacer octagonal no es demasiado importante. Sí, Tengo una pregunta, ¿puedo? sí. Supongamos que a mí me interesa saber cuáles son, bueno, las componentes de la actividad cardíaca, por ejemplo, del humano, las ondas y demás, ¿no? ¿Se podría hacer una descomposición con empirical mode decomposition? Sí, claro. De hecho, tengo un ejemplito así de muy rápido más adelante, justo de algo así, ¿no? De hecho, Perfecto.
ese es justo el chiste, ¿no? Si tienes señales que son así como complejas, en el sentido que no se parecen a un seno o un coseno, ese tipo de técnicas son ideales para eso, ¿no? Ok, sí, Entonces, gracias. claro, un electrocardiograma pues no se parece gran cosa a un seno o un coseno, ¿no? Tiene estos cambios bruscos. Entonces Sí, es muy ideal para eso, ¿no? Ahorita les muestro un poco más de ejemplos de qué se puede hacer con esto, ¿no? perfecto, gracias. Sí, ahorita llego a eso. Entonces, bueno, es adaptativa porque lo que les decía, ¿no? No hay una base matemática escogida o un modelo matemático a priori, sino que sale naturalmente la forma de los modos de la señal en sí. Es eficiente porque usualmente el número de modos que sale no es muy alto, ¿no? O sea, este proceso de ir extrayendo modos termina después de así orden 10 modos, ¿no? 15, a veces 5, ¿no? Pero tampoco hay como 200 modos, ¿no? Que otras técnicas de descomposición sí pueden llegar a producir cientos de modos diferentes. O sea, se vuelve un poquito complicado porque entonces, ¿no? O sea, cómo interpreto qué quiere decir cada uno si hay 200 de ellos, ¿no? Cuando hay 5 me lo puedes tratar de ver como son muy diferentes entre sí, bastante diferentes entre sí, puedes darte una idea, ¿no? De qué quiere decir cada uno. Ahorita entro un poco en detalle de eso. Este, bueno, no entro en detalle, pero es no lineal, no estacionario, y permite definir la frecuencia instantánea, que ese era realmente el objetivo de Juan al principio. Ni siquiera era hacer una descomposición. Él nomás quería encontrar una manera de poder calcular esta cantidad, esta noción de frecuencia instantánea. Y con los IMF se puede, ¿no? Estas funciones cumplen las condiciones que Wang requería para que se pueda calcular la frecuencia instantánea. Acá les pongo entonces un ejemplito. Este no es de medicina ni de biología, es un ejemplo de física. Entonces, esta serie de tiempo que están viendo acá, la azulita, es la serie de tiempo del número de manchas solares en la superficie del Sol. Es una cosa muy extraña. Y de hecho, esto acá contiene como, pues cada ciclo son 11 años, entonces así como 80 años de observaciones. Porque esto es muy viejo, ¿no? De los astrónomos desde el siglo XIX, creo que desde antes del siglo XIX incluso, ya hacían esto de observar el Sol con un telescopio especial, por cierto, no vayan a hacerlo con un telescopio de verdad, es un telescopio con un filtro solar especial para que la luz del Sol no dañe ni el ojo del observador, ni la misma óptica ¿no? Y el telescopio en sí, ¿no? Entonces, algunos que veían el Sol y veían que tenía manchitas el Sol y contaban, ¿no? El número de manchas. Entonces, lo que está aquí en el eje vertical, que se alcanza a ver apenas, es el número de manchas solares que se observó, creo que esto es por día o por mes, creo que es por mes. Entonces, en ese mes, ¿cuántas manchas tenía en promedio el Sol todos los días? ¿No? Entonces, 200 manchas, 100 manchas, una cosa así. Y si uno grafica esta serie de tiempo de manchas solares, pues ve que tiene una fuerte periodicidad, ¿no? Que tiene, de hecho, un ciclo, que ahora es un ciclo que dura 11 años, que está bastante bien, digamos, entendido de que ocurre, no tan bien comprendido por qué, ¿no? Tiene que ver con cosas magnéticas del Sol, pero no del todo bien entendido por qué pasa. Y pueden ver que es bastante como, de entrada no lineal, ¿no? Las subidas y bajadas no son iguales, son más rápidas las subidas que las bajadas, entonces no tan sinusoidal y además medio variable en el sentido que el máximo es distinto, aunque el periodo es muy consistente, pero los máximos no tantos. Bueno. Punto es que uno puede tomar esta serie de tiempo y aplicar el MD. Entonces, lo que está acá en la columna izquierda, si en la columna derecha pueden incluso ignorarla, son los residuos, ¿no? Pero la columna izquierda tiene cada uno de los modos, de las IMFs, de los modos que uno tiene del MD. Entonces, el primer modo es el que está acá en rojo y vamos avanzando, ¿no? Sobre los modos. Pueden ver, como les dije, que los modos, los primeros suelen ser de más alta frecuencia. Si uno le hiciera zoom aquí al pedacito, vería que son oscilaciones muy rápidas. Y conforme uno va progresando hacia abajo en los modos, se va volviendo cada vez más lenta la frecuencia promedio. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, y aquí es donde va el asunto de interpretar, ¿no? Wang encontró que usualmente eso te daba modos que eran bastante fáciles de interpretar, y eso de nuevo es con muchas comillas, porque es medio un arte eso de interpretar los modos. Pero en este ejemplo uno podría decir tal vez los primeros 3 modos al menos parecen ser como ruido de alta frecuencia, o sea, están como, digamos, capturando el hecho de que la serie de tiempo tiene estas oscilaciones chiquitas, ¿no? Así de altas, muy rápidas, que van montadas sobre este ciclo de 11 años más grande. Las oscilaciones pequeñas pues ya responden a cosas más estocásticas, ¿no? Más aleatorias de la superficie del Sol en ese momento, en ese día. Entonces, estos modos iniciales capturan en general eso, ¿no? Capturan este ruido de alta frecuencia. Y uno va bajando más y encuentra, por ejemplo, este modo, el modo 6, que si se fijan está súper suavecito, pero le pega súper bien
a cada uno de los ciclos. Entonces, este modo por sí solo captura muy bien el ciclo de manchas solares del Sol de 11 años. Uno puede calcular aquí la frecuencia instantánea y está muy cerca de 11 años en todo este momento, en todo el intervalo de tiempo medido acá. Y lo bonito es de que si de repente hubiera un cambio en esa frecuencia, de repente se extendiera más un ciclo solar, o sea, uno de los ciclos que un anterior, durara 12 o 13 o 15 años, este modo lo podría capturar, ese cambio en frecuencia. En cambio, si uno modelara con senos y cosenos, no puedes, porque el seno y el coseno, pues cada uno tiene una frecuencia definida. Entonces, si está cambiando en el tiempo, tengo que hacer combinaciones de frecuencias de cosenos con diferentes frecuencias y es un relajo, ¿no? Acá, en cambio, este modo bien limpiecito, si hubiera efectivamente un alargamiento o un acortamiento de uno de los ciclos, sin problemas lo podría capturar, ¿no? Y nos diría, bueno, si mido el tiempo incluso entre los máximos, por ejemplo, de la roja, eso me va a decir cuál es el tiempo del periodo de cada uno de los ciclos, ¿no? Sin que tenga que haber muchas oscilaciones, además, ¿no? De nuevo, como les decía, algo periódico en general requiere que al menos se repita varias veces para poder establecer la frecuencia. Acá no hace falta. Podemos en cada momento decir cuál es la frecuencia instantánea del ciclo en ese tiempo. Entonces, cuánto era en los 70s, cuánto es ahora, ¿no? Eso se puede medir. Y bueno, así que spoiler, ¿no? Es muy constante, es muy cerca de 11 años todo el tiempo, ¿no? Entonces, proceso físico como muy bien entendido, digo, muy bien, muy estable que está produciendo esto, no muy bien comprendido. Y luego finalmente, los modos ya, digamos, más los que siguen, ¿no? De este modo C6, que es muy claro de interpretar, ya son modos que tienen que ver como con modulaciones más lentas, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, cómo estos primeros dos ciclos fueron más altos y luego aquí, ¿no? Y hubo un ciclo un poquito más bajo que no llegó a la misma cantidad, luego hubo otro alto y luego tres más o menos bajitos. ¿Pueden ver eso? Entonces, por ejemplo, modo C7 como que está capturando eso. ¿No? Como cuál es la amplitud ya de los modos, pero como si quieren del máximo, en cierto sentido, nada más, ¿no? Ya no incluye la subida y bajada como lo hacía el C6. Esto solamente me dice, cerca de este tiempo, pues era medio alto el ciclo solar, bueno, el ciclo llegaba a amplitud más grande y luego un poco más baja, luego subió un poco, luego bajó y subió y más o menos, ¿no? Y de estos dos o tres, sobre todo estos dos, pues están como dando esa historia, ¿no? A diferentes escalas de tiempo, en cierto sentido. Acá, por ejemplo, la C8 está diciendo, en la primera mitad era un poco más alto que en la segunda mitad, y ya es todo lo que está diciendo, ¿no? Pero está capturando esa variación del comportamiento oscilatorio de la señal a diferentes escalas, ¿no? Los de acá lo capturan a escalas muy rápidas, también a lo que pasaba mes con los números de manchas solares, que responde probablemente a un proceso físico diferente, ¿no? Al global que causa todo el ciclo. Luego está dando ya el ciclo en sí, ¿no? El ciclo de 11 años con esa periodicidad muy marcada, y estos dan variaciones del ciclo de 11 años, ¿no? A veces ser un poquito más grande, a veces un poco más pequeño. Entonces, Juan encontró en varios ejemplos que en esos artículos, porque hizo como 6, 8 artículos en los 90s y 2000s, ¿no? Sobre la técnica, y que encontró muchos ejemplos en donde era fácil de interpretar el significado de cada uno. Entonces, por eso una técnica que se ha vuelto bastante popular. No es que todo el mundo la use, pero hay ciertos como nichos, ¿no? De la ciencia en donde son bastante usadas, ¿no? Tal vez me voy a brincar un poquito de esto porque es demasiado detalle, pero una vez que uno ya tiene, bueno, ¿dudas de acá? ¿Alguien quiere un comentario, duda sobre este proceso? ¿No? Ahora tenemos ejemplos fisiológicos también, ¿eh? Ok. Entonces, una vez que uno tiene ya estos modos, el punto de Juan, acuérdense, era calcular frecuencia instantánea. Entonces, uno puede hacer lo que se llama el espectro de Hilbert, que es al final de cuentas es como el objetivo del MD. Aunque uno muchas veces lo puede usar solo para esto, porque fíjense, ¿no? Ponle que yo quisiera esta serie de tiempo quedarme con el puro ciclo de 11 años. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer el MD y quitar y descartar todos los modos excepto el 6 y quedarme solo con el 6. ¿No? Por ejemplo, pónganle que me interesa a mí medir cuál fue el tiempo entre máximos del ciclo solar de los últimos, ¿no? 80 años. Bueno, me quedo con el puro 6 y es bien fácil de medir, ¿no? Esta señal de acá es como bien suavecita, bien portada, a diferencia de la original, ¿no? En ¿dónde está el máximo aquí? Pues quién sabe, ¿no? Hay dos máximos pegaditos. Bueno, esta señal ya distiló un poco esa información y se quedó con un poquito como haciendo medio promedios, ¿no? De la oscilación, y está diciendo, bueno, aquí sí puedo de encontrar muy fácilmente, si hago el zoom, cuál es el máximo acá, cuándo fue el máximo acá, y así para cada uno, y darte los tiempos ahora sí. Entonces, esa es una forma como, digamos, de descomponer la señal y entonces quitar lo que no me interesa y quedarme con lo que sí me interesa. Entonces, también se usa mucho para quitar ruido. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso con electrocardiogramas, de cómo puedo quitar ruido en la señal del electrocardiograma usando el EMD.
Entonces, el punto es que el espectro de Hilbert es una manera de representar este asunto de la frecuencia instantánea. Este es un ejemplo que hice, pero la verdad ni me gusta tanto, pero es una señal así como que me inventé, que la hice de combinar estas tres, ¿no? Entonces, son tres señales cosenoidales, tres cosenos con diferentes amplitudes, bueno, al menos la del centro y las otras dos, y con diferentes periodos, ¿no? Se ve que la frecuencia es bien distinta, ¿no? La roja tiene frecuencia lenta o baja, y la azul tiene frecuencia alta, y la verde algo intermedio. Entonces, si uno suma esta, obtiene esta frecuencia de esta señal, que es como suavecita al principio, se hace cada vez más ruidosa, y uno puede entonces hacerle el MD de esta señal, y obtiene estos modos, que este ejemplo lo pongo porque tiene como como coso bien feo al principio, que por una clase que di más específica, más detallada sobre el MD, vimos qué onda con esta cosa, ¿no? Pero bueno, el punto es de que es un artefacto, ¿no? Es un error del método que se puede arreglar. Pero el punto es que el KIMF, pues lo que va a hacer es recuperar una de las señales oscilatorias que metí aquí al principio, ¿no? Pueden ver que esta, excepto por lo que pasa aquí al principio, está recuperando la azul, esta acá está recuperando la verde, y finalmente esta está recuperando la roja, ¿no? Entonces, digamos, yo le metí una señal a esta técnica que no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de cosenos, es solo un proceso iterativo, ¿no? De ir sacando promedios de la serie sucesivamente, extrayendo cosas, y al final me encuentra tres modos, ¿no? Me dice, tu señal está hecha de tres cosas y se ven así, ¿no? Se ven como esta y esta. Lo que me queda ya es el residuo nada más, que es chiquito, ¿no? Esto está en escala diferente a las otras dos gráficas. Si lo pongo en la misma, es una cosa casi constante, casi en cero. Acá está el cero, ¿no? Y lo que uno hace finalmente con esto, ese era el punto de lo que les decía del espectro de Hilbert, es que uno puede sacar la frecuencia instantánea de cada uno de estos tres y lo puede graficar en un diagrama como este, que tiene aquí en el eje Y la frecuencia y aquí tiene el tiempo. Si vieron transformada de wavelet con Ana ya, esto es básicamente la misma idea, ¿no? Estamos representando las señales, pero ahora la frecuencia es una cosa que va a cambiar con el tiempo. Y cada uno de estos tres trazos representa cada uno de estos tres modos. Entonces aquí pueden ver el modo de baja frecuencia, este de aquí, ¿no? Y el color me da la amplitud además, ¿no? Me dice qué tan la amplitud relativa de cada uno de los picos, el color de los puntitos. Luego está este de en medio, que tiene una frecuencia un poquito más alta, es el verde de acá. Y finalmente está este tercer modo, que tiene una frecuencia que va cambiando con el tiempo, ¿no? Va aumentando, ¿se fijan? Y digo, tiene todo esto de acá y todo esto al principio, que tema para un curso detallado sobre el EMD, que son artefactos de borde y otras cosas que se pueden corregir, ¿no? Han encontrado maneras de corregirlo. El punto es que si, o sea, esta señal original, que tenía un comportamiento muy complejo, la podemos desdoblar en tres señales que tienen un comportamiento de frecuencia bastante sencillo, ¿no? Una aumenta con el tiempo la frecuencia, ¿no? Que sería esta acá, ¿no? Es que no les dije, ¿no? Pero fíjense el azul, ¿no? El azul tiene una frecuencia variable, ¿ya vieron? O sea, empieza oscilando medio lento, relativamente lento, y se vuelve más rápida cada vez. Entonces aquí queda representado muy claramente, ¿no? Que tengo una señal que es, bueno, si ignoro los bordes, tengo una señal que aumenta su frecuencia con el tiempo de forma lineal. Va aumentando, ¿no? Al doble de tiempo es el doble de frecuencia. Y tengo otras dos señales que tienen frecuencia constante. Entonces, de haber visto esta señal complicada, el MD de forma natural me lo descompone en estas tres. Y no hay nada en medio, ¿no? Si esto fuera una transformada de wavelet, hay color por todos lados, porque realmente, y tienes que tú andar como visualmente, ¿no? Interpretando que hay una línea que va subiendo, que a veces es medio claro, a veces no tanto. Y la ventaja del de Hilbert es que hay solo tres líneas y no es un plano lleno de color donde tengo que encontrar los patrones, sino que los patrones ya están distilados, ¿no? Dos cosas constantes en frecuencia y una cosa que sube linealmente en frecuencia. Entonces el Y chiste. ahí, perdón, ¿qué indica la codificación en color, amplitud o potencia, algo así? Sí, no, la amplitud de la señal, ¿no? Ok. Entonces, ajá. Este es tiempo frecuencia, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es la frecuencia con función del tiempo, y para codificar, digamos, qué tan intensa es esa señal, estoy usando aquí los colores, ¿no? Entonces uno puede leer en principio de esta barra cuál es la amplitud. De nuevo, esto que está al principio, pues es esto de acá, ¿no? Que si quieren, así como spoiler, por si algún día se meten a hacer esto, lo que está pasando es que la IMF 1 y 2 como que se mezclaron. ¿Se fijan? Realmente esta oscilación de amplitud grande le pertenece a esta componente, a este modo. Pero en vez de que quede capturado en el modo 2, el modo 1 se robó al principio esa señal. Es una cosa que se llama mode mixing, mezclado de modos, bien estudiado, y hay formas de resolverlo, ¿no? La más sencilla es básicamente, fíjense, le metes un poquito de ruido a la señal, al original, le metes un poquito de ruido,
para que el proceso de extracción de modos no sea determinista, en el sentido que va a depender un poquito el proceso de qué ruido le metí, y como es aleatorio, cada que repite el proceso va a ser distinto el resultado, y lo puedo repetir muchas veces el proceso con diferentes ruidos aleatorios al inicio, y luego obtener muchas descomposiciones de EMD y luego combinarlas o promediarlas si quieren, ¿no? Eso se llama EMD, que quiere decir EMD de ensamble, ¿no? Donde estoy ensamblando múltiples realizaciones del proceso, y eso resuelve bastante bien el problema este del mode mixing, ¿no? De que la IMF1 se robó al principio la señal de la IMF2, ¿no? Entonces claramente está mal, ¿no? Es lo que está pasando acá, ¿no? ¿Ok? Aprovechando que les platicaste un poquito, ya habíamos visto justo la clase pasada wavelets, Okay. y ahorita que estás comparando. Bueno, además sí. la ventaja es que aquí no estás presuponiendo que tienes una wavelet madre, o sea, no necesitas. Y con SSA, les platicó Rubén sobre SSA. Okay. ¿Podrías hacer algún contraste entre ellos? Sí, el SSA es una técnica muy parecida al DMD en sus propiedades, ¿no? En el hecho de que sea adaptativa a los datos, que no presupone ningún modelo matemático de fondo, ¿no? El SSA es un poquito inverso, porque en general también es un proceso como iterativo, no iterativo, pues es un proceso de extracción de componentes a diferentes frecuencias, ¿no? O sea, tengo frecuencias, modos rápidos y modos lentos, solo que empieza extrayendo los más lentos primero, en vez de los más rápidos. Y la forma en que funciona es totalmente diferente a la MD, ¿no? En términos de ventajas prácticas, no estoy seguro, si diría que una es mejor que otra. Yo creo que depende, es muy ya en el dominio de lo, digamos, artesanal, en el sentido que tienes que poder interpretar, por ejemplo, esto, ¿no? Si hace esto el EMD, lo cual el SSA no hace, ¿no? El SSA no tiene este problema de mezclado de modos, yo tengo que poder saber que, bueno, o sea, no es real, realmente lo que está pasando es que es un problema de la técnica nada más, ¿no? Entonces, dado eso, depende de qué tanta familiaridad tengo con una técnica o con la otra, creo que las dos pueden ser igual de buenas. En ese sentido, las dos están en esta misma categoría, ¿no? Aquí puse, ¿no? Si el modelo matemático está especificado o no, entonces en el Fourier y Wavelet sí, ¿no? Tengo que decir cuál es el modelo. Para Fourier son cosenos, y para Wavelets, pues ya vieron con Ana, ¿no? Son funciones madre, pero tengo que escoger la función, ¿no? Y la descomposición que yo haga de Wavelet, o la transformada que haga de Wavelet, va a depender de cuál función madre escogí, ¿no? Y acá no hay ninguna. Y tampoco en el SSA. SSA también tiene esa ventaja de que no es adaptativa a los datos, no tiene un modelo presupuesto. Y bueno, son descomposiciones tiempo-frecuencia. Entonces, como vimos acá, ¿no? La frecuencia puede cambiar con el tiempo y está diseñado el método para eso. Es no lineal, entonces si hay no linealidades en la señal, al AMD no le importa. No estacionario, en el sentido que si cambia la composición espectral, o sea, cambia qué frecuencias hay dominantes en el tiempo, tampoco pasa nada. Y lo que tiene, digamos, es que no tiene un fundamento teórico, a diferencia del SSA, que sí tiene un fundamento teórico, o de estos dos, ¿no? Esto quiere decir que realmente es un proceso empírico, en el sentido que no hay como un modelo matemático para cómo son estas funciones, ¿no? Tienen propiedades, estas funciones matemáticas que uno puede definir y establecer, pero no hay como una teoría matemática completa que nos dé, bueno, cuáles son ¿no? La construcción de cómo se hace el método. Es una cosa que sí se encontró empíricamente nada más. El SSA, por ejemplo, sí tiene una como, digamos, fundamento matemático muy específico, muy teórico. ¿Cuál es mejor? No sé, Ana. O sea, creo que es una cosa de preferencia, ¿no? No siento que tenga, por ejemplo, uno una ventaja así brutal sobre el otro. Si acaso el hecho de que el SSA no tiene este problema puede ser una ventaja, pero como hay forma de resolverlo con el AMD, la ventaja realmente no es tan buena, ¿no? Y el espectro de Hilbert, perdón, en comparación con la transformada wavelet en términos computacionales es costosa, ¿no? Sí. Y tarda mucho dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. El espectro de Hilbert, ¿qué tan costoso es el rendimiento computacional, perdón? Es bastante más rápido hacer esto en general, aunque depende, digamos, de qué tan estricto uno se ponga con dónde termine este proceso, ¿no? O sea, esto que les decía, ¿no? De vamos como refinando hasta que me queda constante. Dependiendo de qué tan estricto se pone uno con hasta aquí ya considero que está suficientemente bien, es cuánto va a tardar. Entonces, en ese sentido, puede llegar a ser muy tardado si tú lo pones como un requerimiento muy estricto. Pero en general es bastante eficiente hacerlo, en general, ¿no? Muchas de las demás descomposiciones, y por ejemplo, es una desventaja del SSA. Ahí está una desventaja, mira, que no se me ha ocurrido hasta ahorita que la pensé.
Para hacer el SSA, ¿se acuerdan que arman una matriz? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo funcionaba, no? El SSA, tomamos una serie de tiempo y la desplazo poquito y la corro para abajo en la matriz y luego la voy haciendo así, ¿no? Entonces tengo como muchas copias corridas de la señal y eso me da una matriz gigantesca que tengo que luego aplicar transformación matemáticas para llegar al SSA. Entonces, si piensan que la señal tiene 1.000.000 de datos, 1.000.000 de puntos de datos temporales, 1.000.000 de datos, pues ahora tengo una matriz que va a tener una cosa como, depende de la ventana que escoja, pero algo como 1.000.000 multiplicado por 1.000.000, ¿no? Va a tener una cantidad brutal de información esa matriz, que solo para meterla en la computadora y procesarla ya es un problema. El EMD no tiene ese problema porque trabaja con la pura serie de tiempo, o sea, no multiplica el número de datos que hay de información de entrada. Entonces, al menos comparado con SSA es mucho más rápido el EMD. Con Wavelet, no tanto, porque el Wavelet es muy eficiente en la computadora de calcular, ¿no? Son puras convoluciones, hay formas de hacerlo en paralelo y demás. Pero aún así, digamos, es un proceso como más o menos comparable en términos de cómputo. Puede ser más rápido el EMD si uno no se pone como tan estricto con ese requerimiento de que sea muy, muy cerca de cero, ¿no? Entonces también hay un poquito ahí como también artesanal, ¿no? Lo mismo, artículos posteriores al original de Wang analizan ese tipo de detalles, ¿no? O sea, qué tanto es suficientemente bueno para que funcione la técnica, pero no tener que estar iterando demasiadas veces. Y yo lo he corrido, ¿no? En la computadora realmente es bastante rápido, ¿no? Comparado con el SSA ni se diga, y comparado con Wavelet, suele ser también bastante más rápido que Wavelet, depende de qué hagas, ¿no? Entonces también tiene esa ventaja, ¿no? Tiene esa ventaja de que es bastante eficiente computacionalmente. ¿Ok? Y finalmente, para ya pasar al PCA, porque ya me eché un buen, si lo quieren, alguien llegar a querer calcularlo, está esta librería muy bonita, que salió hace no mucho, salió en 2016, se llama libemd, con 2 Es, por razones que medio spoileé, porque calcula el ensemble EMD, calcula una versión como más sofisticada del EMD original, ¿no? Y esta la pueden bajar de aquí, de esta dirección. Al rato, si quieren, le digo a Ana que les suba el PDF para que puedan nomás darle copy-paste a esto. Es una implementación que está hecha en C, entonces es muy rápida de correr, pero tiene interfaces para Python y R. Entonces, si ustedes trabajan en Python o en R para hacer análisis de datos, esto tiene interfaces que pueden llamar desde Python o desde R. Si está en la librería y desde Python pueden entonces decirle, aquí está mi serie de tiempo, órale, ¿no? Descompónmela y te va a devolver las componentes, las IMFs. Y te puede construir si quieres el espectro de Hilbert y lo que tú quieras, ¿no? Está muy chida y tiene estas versiones como más sofisticadas del EMD que ya resuelven mucho de esos problemas. Por ejemplo, esta que está abajo, que es la que tiene Adaptive Noise, es lo que les decía, ¿no? De meter ruido y repetirlo, pero además tiene como un ruido que está como ajustado a la serie para que funcione todavía mejor, ¿no? Y jala bastante bien en general. Y gratuita y libre, ¿no? La pueden bajar a internet y correrla en sus máquinas y listo, ¿no? Entonces, pues si quisieran jugar con el EMD, está bastante fácil usar esto. Porque si no, por eso es medio complicado, ¿no? Alguna vez yo lo codié, ¿no? Para cuando estaba aprendiendo a cómo funcionaba el método y bueno, sí es un poquito, o sea, engorroso, pero pues ya está hecho para uno, ¿no? En Python o en R si uno lo quiere correr ahí. Muy bien. Y finalmente, tus aplicaciones en fisiología, biología y medicina del MD, o sea, ejemplos donde se ha usado esto. Estuve buscando, encontré varios de esto, algunos que conocía, otros que no. Entonces, por ejemplo, este trabajo, acá está la referencia, las pongo abajo las referencias del título, es para detección automática de episodios epilépticos, ¿no? Se imaginen la serie de tiempo de un electroencefalograma que es bien complicada, bien ruidosa, tiene un montón de frecuencias combinadas ahí. Entonces, quieres automáticamente poder identificar cuándo un ataque epiléptico. Entonces, en este trabajo encontraron una forma en donde toman la señal original de uno de los canales y entonces la descomponen en sus IMFs y analizan las IMFs, ¿no? Creo que analizan una como esta intermedia aquí o algo por el estilo, ¿no? Y miren una cosa que tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Promedio de la IMF, pero digamos, si yo tomo, por ejemplo, esta 6, ya estoy eliminando mucho del ruido que está acá, ¿no? Que me hace difícil. ¿Cómo defino frecuencia, no? De esta señal, es bien complicado. En cambio, definir como la frecuencia de esta es mucho más sencillo, porque tiene como estos máximos, como vimos antes, muy identificables. Y encuentran que tomando una de las IMFs y analizando, como digamos, por periodos de tiempo, en así cachos de tiempo en la serie original, pues les separa muy bien, ¿no? Las series de tiempo que tienen ataques epilépticos y las que tienen las que no tienen, ¿no? Los cachos que tienen, los cachos que no tienen, bien separados por esa. Es con la 1, mira, de hecho. Es que no está aquí con la IMF1. Lo hacen con varias de las IMFs, no con esta.
pero el punto es que no se pueden distinguir, ¿no? Entonces, de forma automática, que ese es el punto, ¿no? Yo quiero nomás mandar la señal de tiempo a un algoritmo automático y que me diga en qué momento, además, no solamente que me diga sí o no, que me diga de esta señal que dura tal vez varios días de actividad o varias horas, cuándo hubo episodios epilépticos. Entonces, es muy buena para identificar eso. Otro ejemplo que alguien lo comentaba es para electrocardiogramas. Entonces, si uno tiene electrocardiogramas que son señales que tienen siempre ruido, uno quiere poder, digamos, aquí lo hicieron más que nada para quitar ruido, no tanto para identificar el complejo. Tienen como una técnica como un poquito, o sea, como adicional para identificar las partes del complejo QRS, ¿no? O PQRS. Pero ellos lo querían para justo, supongo que los que han visto SGs han visto cómo se ven en la vida real, ¿no? Nunca se ven así como constantes, así las líneas a veces van subiendo las líneas base, luego van bajando, ¿no? Tienen ruido adicional del aparato en sí. Entonces, por ejemplo, aquí en esta grafiquita, ellos ponen aquí la serie el espectro, el electro limpio, A, y luego artificialmente, fíjense, ¿no? Para hacer el experimento en un artículo, le aumentan esto, ¿no? Le suman esta línea base que está cambiando con el tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, va a subir la línea base en el SG, luego baja, luego vuelve a subir, y también le añaden esta señal C que tiene ruido. ¿Ok? Esto es así como ruido así medio artificial. Obtienen esta señal D entonces, ¿se fijan? Que es como, de hecho este SG no está muy bonito que digamos, pero bueno, el punto es que sube y baja la línea base y tiene todas estas oscilaciones chiquitas. Y lo que hacen entonces es que con el MD descomponen la señal esta, la D, y le quitan de la composición, descartan las IMFs que son ruido o las IMFs que tienen esa tendencia como más lenta, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Cada IMF te va a dar como a diferente escala temporal la oscilación, entonces puedo decir, no, mira, esta claramente y la línea base que está subiendo y bajando, entonces no me interesa, entonces no la quito, ¿no? Digo, no me la quedo, la quito. Y las que no eliminé, las puedo volver a sumar, esas IMFs, y obtengo lo que está aquí abajo, en el F, ¿no? Que dicen que es casi idéntico a la señal original, ¿no? Entonces, todo este proceso complicado, te tomé una señal, la ensucié para hacer que se pareciera a lo que sale en la vida real, lo puedes, digamos, de echar para atrás de forma muy limpia con el EMD, usándolo como una forma de limpiar, ¿no? De quitar tanto ruido de alta frecuencia como quitar líneas bases móviles y cosas por el estilo, ¿no? Y ellos además, y luego esto lo meten a un algoritmo de detección del complejo PQRS y encuentran que pueden detectar con muchísima precisión las posiciones, ¿no? de varias partes. Aquí lo hacen sobre todo para el número de ciclos cardíacos y la posición, ¿no? Pero pueden, ya con la señal limpia, pueden encontrar con muchísima precisión el número bueno, la posición y número de los complejos QRS, ¿no? Que son, bueno, ya saben qué son, yo creo, ¿no? Entonces, un ejemplo. Y otro más que encontré es que es de epidemiología, entonces medio de moda en este año o el pasado y todavía. Entonces, acá lo que están haciendo es usar el EMD para detectar periodicidades espaciotemporales de brotes de dengue en Tailandia, creo, ¿no? Acá está la referencia por si quieren verlo. Y bueno, sin entrar en mucho detalle, hacen la misma idea, ¿no? Tienen como este número de casos, ¿no? Como función del tiempo, como función de los años, y descomponiendo en diferentes IMFs, entonces identifican diferentes periodicidades. ¿Se acuerdan como las del ciclo solar, ¿no? Las de las manchas, que uno puede también identificar tal vez el ciclo claramente de 11 años, pero encima está modulado, a veces un poquito más alto, a veces un poquito más bajo. Y lo que encuentran y lo grafican acá en un diagrama que pareciera transformado verde, pero no lo es. Aquí digamos, cada fila es una provincia en Tailandia y están graficando alguna de las combinaciones de IMFs que usaron, ya quitaron la que no les interesaba, se quedaron con lo que les interesaba y pues detectan que hay ciertas periodicidades que por ejemplo abarcan todo ¿no? todo el país y otras que no, que tienen como lugares más localizados donde ocurre y luego además se puede que se rompen algunos años, ¿no? En este periodo, en estos 2 años como que no hubo un brote así como orquestado, ¿no? En todo el país, sino que fueron más como en lugares muy específicos, ¿no? Acá o acá o acá, ¿no? Entonces lo usan de nuevo para una idea de separar y quitar lo que no me interesa, ¿no? Quedarme solamente con lo que me interesa. Muy bien. Tomo un poquito de café. Entonces, eso fue el AMD, ¿ok? Una de las técnicas, si les interesa, pueden bajarse eso, y está muy bien explicada, además, muy bien documentada la librería, y yo lo he usado en Python y bien fácil de usar, ¿no? Así, cargas la instalas, así con un comando o con tu Anaconda o lo que tengas,
la cargas en tu programa con un import y nomás le dices, carga tu serie de tiempo como la carga siempre y se la das a la librería, ¿no? A una función de la librería y ya te devuelve las IMFs. Es bien fácil, ¿no? Y en Python tarda un poquito, ¿no? Aunque realmente el código en el fondo está en C, pero tarda un poquito en tener resultados, pero bueno, estoy diciendo unos segundos, ¿no? O sea, no muchísimo tiempo. Ok, entonces, ¿dudas de EMD? ¿Comentarios? Yo sí, por ejemplo, o sea, este análisis se puede ocupar para datos poblacionales, pero por ejemplo, en lugar de tener la variable tiempo, cambiarlo a lo mejor por grupos de individuos que tienen patologías similares o sea, que estén acomodados a lo mejor por edad o por tiempo de evolución de la enfermedad en un intento como de ajustarlo a la variable tiempo. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, Sí, para ver supongo, las periodicidades. pues sí, digamos, o sea, supongo que no está realmente pensado para eso, está pensado tal cual para series de tiempo, pero uno podría, o sea, si hay periodicidades en alguna otra variable, uno podría decir que eso es el eje X y meter esto al algoritmo y a ver qué sale, ¿no? Pero va a depender de eso, ¿no? De qué tanto realmente haya periodicidades o no en la señal. Entonces, no estoy tan seguro, ¿no? Técnicas como el PSA son más adecuadas cuando no tienes datos ordenados temporalmente, cuando no son series de tiempo, o algunas otras técnicas, ¿no? O técnicas de clustering, o muchas otras, pero más que nada yo digo que es para series de tiempo, ¿no? Que es una técnica como así sofisticada, ¿no? No lineal, adaptativa, bla, 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 para esas series de tiempo. Ok, gracias. Ahorita con el PSA tal vez se va a ver un poco, ¿no? El asunto de qué pasa cuando no son series de tiempo, o qué puedo hacer. Bueno, pues voy a pasar al PSA, que es la segunda técnica que les quería platicar, y creo que terminamos ¿a las qué? ¿6:30, Ana? Sí, a las 6:30. Ok, está bien, creo que sí me da tiempo. Entonces, esta otra técnica también es una técnica muy usada. La vez la habrán escuchado porque Data particularmente está muy de moda porque tiene aplicaciones muy importantes en Machine Learning. Toda la gente que está haciendo Machine Learning, esta es una de las tantas maneras de hacer lo que llaman Feature Selection o reducción de dimensiones, que es una aplicación principal. Entonces, Principal Component Analysis. Análisis de componentes principales, se llama PCA. Esa es la abreviatura que se usa muy comúnmente. Entonces, esta técnica está diseñada ya originalmente no para series de tiempo. Originalmente está diseñada para separar, agrupar, descomponer, ¿no? Datos que son no temporales, ¿no? Entonces, como les decía al principio, tengo mediciones de, ¿no?, peso y talla de un montón de gente. Bueno, entonces cada individuo, cada dato que medí, está caracterizado por dos variables, ¿no? Su peso y su talla. Entonces está diseñado para conjuntos de datos como ese. Aunque en particular está diseñado para conjuntos de datos que son, decimos, altamente dimensionales, así que que cada individuo, cada dato que extraje tiene muchas variables. Entonces uno puede pensar incluso en cosas médicas, ¿no? Tengo una persona y le medí talla, peso, edad, ¿no? Le medí 25 variables de química sanguínea, ¿no? Le medí frecuencia cardíaca, le medí presión arterial, le medí un montón de datos. Entonces, cada uno de los individuos tiene un montón de dimensiones, ¿no? De variables asociadas a él o ella. Y entonces esta técnica sirve para tratar de encontrarle orden a eso, ¿no? Encontrarle orden, tratar de toda esa maraña, ¿no?, de información que tengo, bueno, cómo encuentro patrones en eso. Y una de las principales aplicaciones que tiene es lo que se llama reducción dimensional, que es, quiero hacer un análisis posterior de esta información, pero si tengo, ¿no?, 35 variables por cada individuo, nomás no funciona la cosa. Y ni siquiera porque sea computacionalmente caro, ¿no? Simplemente porque hay tanta información que mi técnica de lo que estoy haciendo después en post-análisis, pues se confunde demasiado por toda esa información. Es una cosa, de hecho, que en matemáticas o en computación se llama, le dicen a veces the curse of dimensionality, la maldición de la dimensionalidad, que es cuando tengo muchas dimensiones en los datos, tengo mucha información por cada punto de datos. Eso en general hace que las técnicas de análisis se vuelvan muy malas para trabajar con eso, ¿no? Además de muchos otros fenómenos que se dan con eso, ¿no? Entonces se usa mucho para eso, esta técnica, para tomar este conjunto de datos muy rico, que tiene mucha información, pero que es tanta que no puedo hacer gran cosa con ella, y reducirlo a unas cuantas como variables reductoras, ¿no?, o explicativas. Entonces, en vez de tener variables peso, talla, edad, sexo, ahora tengo variables que son artificiales, que son construidas como combinaciones de las originales, pero cada una variable ya me da un montón de poder explicativo sobre los datos. Y eso se refiere a conexión dimensional. Y también sirve, por ejemplo, para hacer, no sé, compresión, ¿no? Al final acaba siendo algo así, ¿no?
comprimir información es eso, es decir, no quiero tener que quedarme con todos los datos, solo quiero reducirlo lo más posible a un conjunto mínimo, pero que contenga la misma información básicamente que el original, ¿no? Que casi no pierda nada en esa reducción de tamaño. Eso se llama compresión y también es una forma de, PSA es una manera de hacer compresión. La práctica se usa para esto, reducción dimensional, y también se usa también bastante para agrupación. Explicativo sobre mis datos. Entonces ya sé que los genes 1, 2, 25 y 34, esos son los importantes para lo que estoy estudiando. Los demás no tanto, ¿no? Porque los puedo quitar del análisis y no afectan tanto el resultado de la clasificación, agrupamiento o lo que sea, ¿no? Entonces esto de agrupar en clases, ¿no? En diferentes clases de datos, el PSA es muy bueno para eso. Los usado en un montón de campos, ¿no? Les decía en genética, que hay ejemplos muy, muy clásicos de esto, en fisiología, en neurociencias también, muy usado, incluso en otras cosas, ¿no? En economía, en machine learning hoy en día, usado para reducción dimensional. Entonces, quiero, ¿no? Entrenar un algoritmo para reconocer imágenes, pero la imagen es una imagen de 1000 por 1000, entonces tiene 1 millón de datos, es demasiada información, entonces hago reducción dimensional con PSA de la imagen, entonces es como si la comprimiera a algo mucho más pequeño, pero que mantiene la esencia de lo que contiene la información, esa imagen, y ya esa se la meto a mi, ¿no? a mi algoritmo de machine learning para hacer lo que sea, ¿no? Entonces muy usado para ese tipo de cosas. Y nosotros hemos estado trabajando, acabamos de publicar un artículo sobre eso, también donde mostramos que también se puede usar la técnica para medir correlaciones colectivas entre conjuntos de señales. El EMD era para una señal, ¿no? Si tengo muchas señales, básicamente no sé qué hacer con el EMD, ¿no? Lo tengo que hacer el análisis para cada señal por separado. En cambio, el PSA se puede usar también para multiseñal, para sistemas donde tengo muchas señales que vienen del mismo sistema, entonces tienen alguna correlación entre ellas, pero son distintas, y entonces me da forma de analizar eso, ¿no? El conjunto completo de señales, todo de golpe. Ahora les platico de eso, ¿no? Antes de eso vamos a ver cuál es la idea básica de esto que se llama PSA. Entonces acá tenemos, digamos, un montón de observaciones, ¿no? Datos, vamos a decirles a cada uno, individuos, elementos, como quieran, ¿no? Cada puntito es una observación. Y en este ejemplo muy, muy sencillo, que hasta en la práctica no se usaría porque es demasiado poco 2 dimensiones, aunque se podría, pero no es muy común. Y cada punto, cada dato, cada elemento está caracterizado por 2 variables, ¿no? La 1 y la 2. Están aquí en X y en Y. Entonces, a cada dato le asocio una medición de la variable 1, que sería X1, y una medición de la variable 2, que sería X2, ¿no? Entonces, cada uno está definido por cuál de los 2 valores contiene. Y aquí, por ejemplo, un poco el chiste es de que si nos imaginamos que estos datos vienen como de 2 poblaciones distintas, entonces están los negros y los rojos, tal vez si yo los grafío como en esta gráfica, 1 contra 2, pues aparecen bastante mezclados, ¿no? Hay zonas donde hay más negros que rojos, pero hay zonas donde están más o menos mezclados. Entonces el PSA es justo lo que les decía, ¿no? Una forma de simplificar la representación de datos para maximizar o para identificar los agrupamientos, los patrones que hay en los datos. Entonces, una forma de separar mejor los rojos de los negros. ¿Y cómo funciona? Funciona como sigue. Acá están mis datos, ¿no? Graficados en la variable X1 contra X2 o 1 contra 2. Entonces, lo que hace el PSA fundamentalmente es, o sea, esto lo pueden ver como un espacio, ¿no? En matemáticas, espacio cartesiano, X y Y, ¿cierto? Entonces, lo que hace el PSA es encontrar un espacio distinto para estos datos que maximice la varianza entre ellos, ¿no? Que los haga lo más distintos unos de otros para poder ver los patrones más claramente. Y a nivel matemático lo que hace es muy sencillo, es lo que llamamos un cambio de variables, o si uno toma este ejemplo bidimensional en el plano, es esencialmente una rotación de los ejes de coordenadas. O sea, voy a encontrar otros ejes coordenados que ya no son el horizontal y el vertical, que cuando represento los datos en esos otros ejes de coordenadas, me da una separación mucho más grande de la información, o sea, patrones mucho más claros. Entonces, estos dos, digamos, nuevos ejes es lo que se llama propiamente las componentes principales. ¿Sí? En vez de decir que voy a expresar cada dato en términos de X1 y X2, lo voy a expresar en términos de PC1 y PC2, que son 2 diferentes variables, ¿no? 2 diferentes combinaciones. Y de hecho son combinaciones en el sentido de matemáticas, son combinaciones lineales. Quiere decir que, por ejemplo, la variable PC1, este eje de coordenadas, está definido como una combinación de los 2 ejes originales. Por ejemplo, acá, ¿no?
Entonces, la PC1 de un dato es tomar su X1 multiplicado por una constante A1, tomar su X2 multiplicado por una constante B1, y la suma de eso me da la PC1 para ese punto. Entonces, voy a como transformar el espacio de ser variable 1, variable 2, por ejemplo, peso y talla, a ser componente principal 1 y componente principal 2. Estas dos ya no son talla o peso, ¿no? Ya no son una variable como así que puedo describir en palabras, porque son una combinación de las variables. Es como decir, toma 30% del valor numérico del peso y toma 70% del valor numérico de la talla, y esa combinación te da esta variable PC1, ¿no? Que ya no quiere decir nada en el sentido así tradicional, fisiológico, médico o clínico, pero que va a dar un poder explicativo más sobre los datos. ¿Okay? En 2D es como una especie de rotación del sistema de coordenadas, cuando uno lo mete ya a, que es realmente donde brilla bien el método, a una cosa con muchísimas dimensiones, ya no, es un poco más complicado, pero la idea fundamental es básicamente esa. ¿Okay? Entonces, ya que tengo calculada esta PC1 y PC2, que aquí no les digo cómo se hace, todavía no les he dicho cómo se hace, hay una forma matemática de resolver ese problema, pero ya que tengo calculados cuáles son estas combinaciones, o sea, básicamente los números rojos, que son como los pesos, ¿no? De combinación de X1 y X2, entonces puedo recalcular cada punto en este nuevo sistema, PC1, PC2, que es equivalente a básicamente a proyectar los datos, ¿no? Por ejemplo, acá, sobre la PC1, me fijo dónde caen, ¿no? Así perpendicular a la línea de PC1, tiro la línea perpendicular y veo dónde cae. Y el valor que tiene ese es el valor de PC1. Y luego hago lo mismo con PC2, ¿no? Tiro perpendicular hacia la línea PC2, me fijo cuánto vale el valor de PC2 y le asocio entonces a ese dato ese PC1 y ese PC2, ¿no? Son como proyecciones. Y lo que va a hacer es que si ahora, por ejemplo, tomara solamente PC1, solamente esta línea diagonal de acá, y grafico los valores de los datos. Acá están todos puestos juntos, acá están separados los negros y los rojos. Pueden ver que ahora cada uno de estas dos me separa súper bien, ¿no? Los de un color que los de otro. Entonces, porque lo que hizo fue encontrar cómo tengo que recalcular, ¿no? Las coordenadas de los datos para maximizar esa varianza. Este ejemplo en 2D, digamos, es medio, yo diría medio malo, porque está en 2 dimensiones, pero cuando tienes 50 dimensiones, ya es otra cosa esto, ¿no? Te da separaciones, de hecho, mucho más interesantes y que no podrías ver, ¿no? De hecho, si tienes 50 dimensiones, ni siquiera puedo graficarlas acá, ¿no? Tendrá que hacer un montón de diagramas bidimensionales o, si acaso, tridimensionales para poder visualizar cómo están los datos acomodados en este espacio altamente dimensional, ¿no? Que tiene 50 dimensiones. Entonces, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, perdón. Imaginemos ese espacio de 50 dimensiones que estabas diciendo. Cuando hacemos, ya le aplicamos el PSA, entiendo que se hace una reducción de variables y entonces podría visualizar esos datos en un espacio bidimensional. ¿Cierto? Esos puntos que estaría representando con PC1 y PC2, ¿qué me representan? Es decir, ¿cuál sería la interpretación ya de esos puntos? Porque ya no sería peso, altura, nada de eso. Nada, es lo que les decía, ¿no? Ajá. Las variables de estas, ya las PCs, ya no tienen una interpretación clara, ¿no? Son combinaciones, ¿no? Entonces, claro, en un ejemplo como peso y talla es como muy difícil encontrarlo, pero si, por ejemplo, las variables fueran como, no sé, ¿no? La expresión de un gen, entonces sí me están diciendo como si quieres una combinación específica de genes, ¿no? O sea, si el gen, porque los pesos van a ser grandes para los genes que son importantes para la PC1 y van a ser chicos para los que sean poco importantes. Entonces, eso me está diciendo eso, ¿no? La PC1, que es como la que contiene la mayor parte de la información de mis datos, está compuesta solamente de algunas de las variables originales, o más de unas que de otras. Entonces, en el fondo me está hablando de eso, ¿no? Si la PC1 separa bien los datos, quiere decir que las variables que entraron en la PC1, las más dominantes, las que tienen estas letras rojas más grandes, solamente las que importan. Y las demás normalmente no pesan mucho en esa estructura global de los datos. Ok. Entonces, de alguna manera sería como un indicador o algo así de... Sí. Sí, es como una especie de índice, si quieres, ¿no? Que toma diferentes variables y las combina, y ya el valor del indicador ya no es peso, ya no es talla, pero me da información muy útil, ¿no? Para separar individuos, por ejemplo. Para decir si una persona no está sana o está en peligro de no estar sano, bueno, el índice sirve para eso, ¿no? Es muy parecido a eso, si quieres. Ajá. Ok. Entonces, acá, digamos, hice la reducción de 2, ¿no? Dimensiones a 1. Que, bueno, es un ejemplo medio bobo, ¿no? Pero se puede hacer de n al número que tú quieras, de hecho, ¿no? Tú puedes, al final te van a quedar un montón de componentes principales y tú escoges cuáles quieres. Lo que tienen ese componente importante
es que si uno las obtiene uno como en orden, en el sentido que la primera componente es la que más de la varianza total contiene. O sea, si quieren más de la información en cierto sentido, ¿sí? La PC1 siempre, por construcción de cómo se hace el método, siempre es la que tiene la menor parte de la información, y las PCs que van luego siguiendo de esa cada vez tienen menos y menos y menos de la información. Entonces, ahí es donde la gente lo usa como reducción de dimensión, ¿no? Lo que hace es decir, bueno, mira, si me quedo solamente con la 1 y la 2 de este espacio que tiene 10, bueno, el número de dimensiones es el número de componentes, por cierto. No, de variables, también de componentes te van a salir, también por construcción. Más o menos, porque es el rank de la matriz de varianza, pero bueno. El punto es que si tengo 10 dimensiones, voy a tener usualmente como 10 componentes, pero me puedo fijar, ¿no? Si me quedo con la 1 y la 2, esto representa ya la mayor parte de la variabilidad de los datos. Entonces, lo que saca de estructura en esos datos, ¿no? de estructura, de información, está contenido en estas 2 o 3 primeras componentes nada más. Entonces, puedo tirar todas las demás a la basura y no pierdo gran cosa de la información que hay finalmente en esos datos. Es lo que hace el PCA, identificar, de hecho, cuál es la que más contiene o las que más contienen. Entonces, la gente hace eso, ¿no? Tiene 10 dimensiones y lo reduce solamente a 2 o 3 dimensiones. Y tiene una forma de medir, bueno, estoy con estas 3 componentes ya captando el 99% de la variabilidad de los datos que tengo enfrente. Entonces, todo lo demás que sigue es información que ya casi no contribuye nada a la estructura, entonces lo puedo quitar simplemente. Entonces, en ese sentido se usa como reducción de dimensiones. No es una Sí, forma de comprimir. Sí. perdón, y esas primeras dos componentes principales, que son las que contienen la mayor varianza del sistema, no se pueden asociar mira, la primera componente está relacionada con mi variable 3 y la segunda con mi variable 7, ¿verdad? Sí se puede, solo que va a ser combinaciones de las variables, ¿no? Vas a poder decir, por ejemplo, ¿no? La componente 1 está dominada por las variables 3 y 7. Ok. Entonces quiere decir que si la 3 es peso y la 7 es, ¿no? presión sanguínea, esas dos variables fisiológicas son las que contienen la mayor parte de la estructura de mis datos. Ya. ¿Sí? Y es lo que preguntabas. Ajá. Así es, los coeficientes de la combinación lineal me indican la varianza. No, no del todo. De hecho, los eigenvalores te indican la varianza. Pero estos, digamos, si los comparo, ¿no? Si comparo el coeficiente este con este, me va a decir relativamente qué tan más importante es X1 que X2 para la PC1. ¿No? Entonces, es una forma como cuantitativa incluso de decir cuál es más importante y qué tanto más es importante, ¿no? Ok, sí. Más que la varianza es más bien eso, ¿no? Como la importancia relativa, como el peso relativo de X1 contra X2. Sí, gracias. Muy bien. Buena pregunta esa. Aquí tenía cómo calcularlo, pero creo que por el tiempo ya me lo voy a brincar, pero no es muy difícil de calcular en realidad, pero es pura álgebra lineal. El único detalle, y además está hecho todo en la computadora ya, ¿no? El único detalle es que hay que usualmente estandarizar los datos, entonces quiere decir que si tengo, por ejemplo, justo talla y peso, esos números a nivel ya numérico, pues viven en diferentes lugares, ¿no? O sea, tienen diferentes rangos de valores, pueden ser positivos o negativos, algunos quizás, ¿no? Entonces, para que sea comparable una variable con otra, tengo que estandarizar, que se hace usualmente haciendo esto, que le llaman el Z-score, que es restarle la media de la variable y dividir entre la diferencia estándar de la variable. Entonces, lo que hace es que me reduce la variable a lo que va más o menos entre -1 y 1. No exactamente, ¿no? Se puede pasar si hay outliers, pero el grueso de datos está entre -1 y 1 o entre -2 y 2, ¿no? Así está cerca de 0. Y la media es 0, ¿no? La media de los datos va a ser 0. Es importante esos dos pasos. Ya que tengo eso, meto mis variables, bueno, calculo la matriz de covarianza, que ya no voy a entrar en detalle, pero si saben un poquito de estadística, saben qué es esto, ¿no? Covarianza entre dos variables, entonces calculo la matriz de covarianza. Que básicamente lo que está midiendo es qué tanto depende o qué tan correlacionada está una variable con la otra, ¿no? La covarianza de X1 con X2 es la correlación que hay entre X1 y X2 en cierto sentido, ¿no? Es casi la correlación, de hecho, en el matemático, casi. Es muy parecido. Y la covarianza de algo consigo mismo es como su autovarianza, ¿no? En cierto sentido. Entonces, construye esta matriz y resuelve el problema de eigenvalores, que es una cosa de álgebra, no se preocupen. Ahí en la computadora hay una forma de dada esta matriz C de numeritos, que obtuve a partir de todos mis datos, de encontrar cuánto valen este lambda y este v, para que se cumpla esta igualdad de acá, que es el programa de eigenvalores, que es un programa clásico de álgebra lineal, y en la computadora hay 20.000 formas de resolverlo. Y el chiste es que
eigenvectores se llaman. Estos eigenvectores van a ser las componentes principales que estoy buscando, ¿no? Por construcción de cómo se hizo el procedimiento, ya van a ser estos de acá, ¿no? Este es de 1 a 10. Y los eigenvalores, hay uno asociado a cada eigenvector, nos van a dar la varianza parcial. De hecho, lo que está graficado acá es básicamente el eigenvalor asociado a la componente 1, el eigenvalor asociado a la componente 2, ¿no? Aquí está puesto como porcentaje, entonces nomás está como convertido a porcentaje de la varianza total, pero estas lambdas van a ser, estas de aquí, ¿no? Van a ser una representación de la varianza. Yo aquí está puesto como, esta es la varianza, ¿no? Sigma cuadrada es la varianza de la variable, de la componente i. Y esto me dice cuánto representa el total. Si divido entre el total, me dice cuánto es el porcentaje, ¿no? Entonces, para cada componente que extraigo de este proceso de álgebra lineal, me dice su importancia de cuánto reúne de la información total, y van saliendo en orden además por cómo se hace el procedimiento. Aquí no explico con mucho detalle eso, ¿no? También hay una forma de hacerlo con esta cosa que tal vez vieron con Rubén Foción, que se llama Signified Decomposition, que es algo que se usa en el SSA de forma central. También se puede hacer el PSA usando esta técnica, que de hecho es la preferida porque es mucho más rápido hacerlo de esta manera que hacerlo de la que puse acá, ¿no? Construir matriz de covarianza y se llama diagonalizar este proceso de obtener estas dos cantidades, pero también se puede hacer con esta otra descomposición matricial, ¿no? Esto es pura álgebra lineal y la computadora hay 20.000 librerías para hacer todo eso. Acá pongo unos ejemplos entonces de qué es lo que resulta de así en casos particulares. Por ejemplo, esto les decía de compresión de imágenes, ¿no? Entonces toman esta imagen y la convierten a un conjunto de datos, ¿no? Imagínense que si tomo aquí, si aquí lo partiera, ¿no? En 8 horizontal y vertical, me quedan como 64 cajas y puedo tomar incluso como valor, creo que el valor promedio de cada una de las cajas o algo por el estilo. Entonces puedo partir esta imagen como si fueran puros cachitos y puedo aplicar el PSA a esta imagen. Y de lo que hicieron en ese ejemplito, obtienen 64 componentes, ¿ok? Y luego lo que hacían era, ahora tomo solamente unas de las componentes que me salían 64 en total, ¿no? Eso es toda la descomposición que hizo de la imagen el proceso. Y ahora tomo solamente unas cuantas y las sumo y me fijo en qué es lo que da, ¿no? Entonces acá está la imagen original de Lina, que es una imagen muy usada en análisis de imágenes por computadora. Y si me quedo con solamente las dos primeras componentes de las 64 que extraje de esta imagen original, se ve así. Entonces, fijan cómo la mayor parte de la información ya está en esto, ¿no? Reconozco perfectamente que es la imagen de una mujer con un sombrero y plumas y bla, 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 ¿no? Claro, no tiene tal vez todo el detalle que tiene la imagen original, pero la mayor parte de la información ya está representada en estas dos componentes nada más. Entonces, en vez de requerir 64 componentes, que es el total ya de toda la imagen, solo con las dos primeras ya tengo la mayor parte de la información. Y si le agrego otras 3 a estas dos, me quedo con las primeras 5, obtengo esta imagen. Y si me agrego otras 3 más y me quedo con las primeras 8, solo un octavo de las totales, me obtengo la imagen de acá, que ya empieza a ser casi igual de buena que la original, ¿se fijan? Porque ya el 90 y tantos % de la información ya está representada en estas 8 de 64. Y todas las demás que siguen ya nomás contienen muy pequeños refinamientos, ¿no? En algunos lugares de los datos originales. Entonces, es un buen ejemplo como muy visual, ¿no? De cómo lo que hace el PSA, de que las primeras componentes contienen la mayor parte de la información. También está esto que está bien padre, ¿no? Esto le llaman eigencaras, ¿no? Como eigenvector, pero con caras. Entonces, lo que hicieron fue tomar un montón así de imágenes de caras, ¿no? De personas diferentes que están haciendo diferentes expresiones, ¿no? Algunos están sonriendo, otros están así como sorprendidos, yo qué sé, ¿no? Y lo que hacen es aplicar el PSA de alguna manera, ¿no? Al conjunto de estas imágenes. Y entonces lo que resulta del proceso, como les decía, pues son las componentes principales, ¿no? Estos vectores V y vectores son las componentes principales y están graficados aquí. Entonces, si recuerdan lo que les dije de que son combinaciones lineales, ¿no? Que cada componente es una combinación lineal de los originales. Entonces, acá, cada una de estas componentes, o más bien cada una de estas caras que están aquí, se pueden expresar como una combinación lineal de estas imágenes. O sea, si, por ejemplo, yo quiero obtener la cara de aquí arriba, ¿no? Esta persona, yo le pongo un coeficiente a esta imagen, otro a esta, otro a esta, otro a esta, bla, 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 así para cada una de estas imágenes, y la suma de esa combinación me va a dar esta imagen original. Entonces, en ese sentido, estas como eigencaras, pues son como los patrones de información que puedo encontrar en este conjunto de imágenes de aquí, ¿no? Entonces, si sonríen o están tristes, si tienen cara de mujer o de hombre, si son, ¿no?, más blancos o más morenos, eso está representado de alguna manera
por estas como componentes principales, ¿no? Hay una componente como esta, por ejemplo, que responde más a que seas como más moreno en estas áreas de la cara, no en los ojos, por ejemplo, ni en la nariz, ni en la boca, ni en lo que está alrededor, ¿no? ¿Se fijan? Esta responde más bien a eso, o tal vez al revés, no me acuerdo si aquí blanco es positivo o negro o al revés, ¿no? Pero el punto es que capturan diferentes aspectos, cada uno de estos eigencaras de estas caras de acá. Y cada una es una combinación de estas de aquí, ¿no? Entonces, es un ejemplo también de cómo se distila los patrones, digamos, básicos contenidos en la información a través del PCA, ¿no? También con imágenes. Y finalmente, aplicaciones de series de tiempo del PCA, que es una cosa en que hemos estado trabajando nosotros un poco más a detalle. Acá lo hicimos, digamos, con datos, ¿se acuerdan? ¿No? El proceso, la idea fundamental es que tengo datos y eso no es una serie de tiempo, son datos independientes medidos en el mismo espacio de variables. Pero si en cambio tengo series de tiempo, como acá el ejemplo que hemos estudiado nosotros un poco es el del electroencefalograma, entonces actividad cerebral. Tenemos series de tiempo, resulta que también se pueden meter al PCA estas cosas. ¿Cómo se hace? Es bastante fácil en realidad. Lo que hago es tomar cada una de las series de tiempo, ¿no? Y pensar que cada instante de la serie de tiempo, es un poco lo que me preguntaban hace rato, ¿no? Cada instante de la serie de tiempo lo puedo ver como si fuera un dato, una variable, ¿no? Es decir, la variable 1 es cuánto valía cada una de estas series, de estos canales, cuánto valía al instante 1, es la variable 1. Y luego al instante 2 es la variable 2, y así lo voy haciendo, ¿no? Como si cada variable fuera un instante temporal diferente. Entonces, eso, digamos, me traduce el problema de las series de tiempo a como lo planteé antes, ¿no? Tengo un montón de datos en un espacio multidimensional. Donde aquí las dimensiones, pues, es cuántos series de tiempo tengo, ¿no? Y puedo tener 64 o el número que yo quiera de series de tiempo, voy a tener ese número de dimensiones y voy a tener muchas observaciones de este sistema a diferentes tiempos que corresponden a cada momento del tiempo distinto. En la práctica lo que uno hace es, aquí tomo los valores de las series de tiempo, este tilde quiere decir que ya le hice el proceso ese de estandarización, entonces le resté la media, dividí por la versión estándar, y cada uno de los valores de la serie de tiempo, acá está la serie de tiempo 1, en la primera fila, ¿no? Perdón, está en la primera columna, entonces tiempo 1, 2, 3 hasta el tiempo NT, luego esta es el segundo canal y así lo hago, ¿no? Para todas, y me armo esta matriz de información que contiene, básicamente es como si hubiera apilado las series de tiempo. Bueno, las apilé en columnas, ¿no? Las puse en columnas una después de otra y armé esta matriz. De nuevo, un poquito reminiscente a lo que hicieron con SCA, con Rubén, solo que aquí no es lo mismo, porque no estoy tomando una serie y recorriéndola, y tampoco estoy haciendo el SCA multivariable, ¿no? Donde hago lo mismo, pero con muchas series. Acá es literalmente cada serie enterita, sin correrla ni nada, nomás la coloco en mi matriz y aplico el procedimiento de este SVD, el Signal Variable Decomposition, a la matriz A, y de estas matrices que salen de la descomposición obtengo eigenvalores y eigenvectores. Entonces, de nuevo obtengo los modos principales de este conjunto de señales ahora. ¿Ok? Y una cosa que se puede estudiar con series de tiempo y PCA es lo que nosotros llamamos o yo llamo el eigenespectro, que es el espectro de eigenvalores. ¿Se acuerdan que nos sale del proceso estos números asociados a cada uno de los modos que me dicen básicamente pues qué tan importantes son, ¿no? Y la gente lo usa para eso, para decir, mira, si me quedo con 3, ya tengo 99%, entonces quito todos los demás. Pero también si uno se queda con todos los eigenvalores, uno puede construir gráficas como esta, que si se acuerdan del SCA de nuevo o se acuerdan de Fourier, son como espectros, ¿no? Grafico estos datos en una secuencia, ¿no? De mayor a menor o de mayor frecuencia a menor frecuencia o algo así. Y entonces, cómo se acomodan estos datos me da información que es útil. Entonces, por ejemplo, en el caso de PCA aplicado a series de tiempo, estos eigenespectros, que son estos que están acá, van a ser diferentes según qué tipo de correlaciones hay entre las señales. De hecho, también dentro de ellas mismas, hace un poquito una combinación de todo, ¿no? La autocorrelación de las señales consigo mismas y la correlación entre las señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en correlaciones que pueda haber entre estas señales de aquí, ¿no? De la actividad cerebral. Entonces, dependiendo de cómo son las correlaciones, me salen espectros distintos. Aquí pueden ver un ejemplo sencillito en donde aquí está generado con ruido artificial, ¿no? Pero el punto es de que el eigenespectro es un buen indicador de qué tanta correlación hay. Estos muy planos, así como en Fourier pasaba, solo que Fourier es para una serie. Acá estoy hablando del conjunto de series de tiempo. Cuando hay poca correlación o no hay, se ven básicamente planas los espectros de PCA.
Y conforme voy aumentando la correlación, va aumentando como la inclinación de estas líneas, ¿no? Que se llaman leyes de potencia. Y acá, por ejemplo, está como la correlación 1 entre F, que es como una de las correlaciones así medio mágicas en complejidad aplicado a la biología, ¿no? Que muchos sistemas tienen correlaciones de este tipo y en la naturaleza, y que porque es como un nivel de correlación que no es ni tan aleatorio como esto de aquí, ¿no? Aquí esto es como es aleatorio, no hay correlaciones entre ellas, entonces esto es completamente ruido, y cuando hay demasiada correlación, como que acaba como teniendo hacia la trivialidad, ¿no? Si tengo 10 series de tiempo, pero hacen exactamente lo mismo las 10 series de tiempo, van exactamente a la par las 10, es como si tuviera solo una, ¿no? Realmente no tengo un sistema multiseñal, tengo realmente una señal que está duplicada 10 veces. Cuando la correlación es perfecta entre mis señales. Entonces, cuando hay demasiada correlación, de hecho, tampoco es una cosa como interesante, ¿no? Acaba teniéndose la trivialidad del exceso de correlación. Y hay como este punto medio intermedio, que es el 1 entre F o no, pero bueno, algo intermedio entre los dos extremos, en donde hay correlación, hay información que está viajando entre diferentes partes del sistema, pero ni hay ruido, ni hay como esta trivial, ¿no? Relación entre ellas, en donde ya realmente son la misma multiplicada 10 veces y ya, ¿no? Entonces, una buena forma de medir es estos eigenespectros, que es una forma, digamos, no muy común de usar el PSA. Es algo que hemos estado trabajando nosotros, porque no es muy común. Sí se hace, se ha hecho, pero no es muy común ver que se use para este fin, ¿no? La gente que siempre lo usa para reducción de dimensiones y ya, ¿no? Pero aquí mostramos que se puede, de hecho, analizar mucho más que solamente eso. Y eso Yo tengo sobre una todo... duda Sí. con respecto a la gráfica anterior. Es algo como gráfica de rango orden, algo así, ¿no? Sí, es un rank plot esto aquí, ¿no? Ajá, es decir, se puede hacer una relación, por ejemplo, entre tu ley de potencia que está marcada con el 1 y esa corresponde a la PSA1 o algo así. No me queda muy claro qué es lo que No, estamos mirando. ok, sí, no te queda muy claro. Es una cosa rara. Lo que estás viendo acá son las alturas de estas barras. Ajá, ¿Okay? la varianza. La varianza como parcial de cada una de las componentes, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje, digamos, de la varianza captura? Aquí realmente no es el porcentaje, ¿no? Está calculado de una forma diferente, pero es básicamente equivalente al porcentaje, ¿no? Son los eigenvalores en sí lo que está puesto acá. Entonces, por ejemplo, aquí el rank 1, dice a la 0, ¿no? Pero ese a la 0 es 1, ¿no? Esta es la componente 1, ¿ok? Ajá. Entonces, en esos diferentes, cada color es un ejemplo, es un sistema distinto, ¿no? Que generé independientemente, pero todas las pongo para que su varianza o su eigenvalor inicial de la componente 1 sea esto. Y lo que voy viendo entonces es cómo caen las barras, ¿no? O sea, si me voy a la componente 2, ¿qué tanto cayó la componente 2 en importancia? Y luego la 3 y la 4 y la 5, y me voy hasta la 200 o algo así, ¿no? Porque tengo un montón de información. Bueno, creo que como 60 en este caso. Digamos que ahí el comportamiento de la varianza es lo que presenta una ley de potencias. Exacto. Ya entendí. Exactamente. Es el decaimiento de la varianza de cada una de las componentes, ¿no? ¿Qué tan rápido decae? Eso está demostrablemente conectado con el tipo de correlaciones que hay en las señales, entre las señales, ¿no? Ok. Sí, muchas gracias. Hay un artículo, de hecho, donde lo prueban de Gao de 2008 o algo así, en donde lo demuestra matemáticamente para los ruidos que tienen esta correlación de 2, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle, quiere decir, pero para estos ruidos específicos que tiene esta correlación, ellos prueban matemáticamente que el eigenespectro te va a dar esta ley de potencia con esta inclinación. Y para otros no hay, digamos, así como prueba matemática, pero hay como muy buena indicación empírica, ¿no? De que efectivamente cómo se va inclinando, cómo va decayendo la varianza de las componentes sucesivas, te da información sobre estas correlaciones, ¿no? Órale. Entonces, ese es el eigenespectro, y yo lo menciono mucho porque en neurociencias hay esta hipótesis que se llama la hipótesis de la criticalidad en el cerebro, que es una hipótesis así como medio controversial y bastante debatida, ¿no? Pero que ha tenido mucha investigación en los últimos, sobre todo como 20 años, o sea, del principio del siglo XXI para acá, ¿no? En donde la idea es de que la gente está encontrando muchas maneras en que la organización del cerebro, en el sentido de cómo se conectan y cómo se comunican, cómo se hablan las neuronas en el cerebro, tiene patrones de organización que se pueden llamar críticos o en estado de criticalidad, que es una noción que viene de la física de hace un siglo, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que hay como organizaciones que son triviales, ¿no? De cómo puedo conectar cosas. Si conecto todo con todo, por ejemplo, es medio trivial. Si conecto solamente algunos con otros, dependiendo de cómo los conecté,
puede que yo obtenga dinámicas interesantes, ¿no? Incluso dinámicas que se llaman emergentes, que quiere decir que la actividad del sistema como un todo es difícil de predecir solamente viendo cómo los conecté, ¿no? Son como si las conexiones o la organización fuera como especial en cierto sentido. Entonces, esta hipótesis de que el cerebro funciona así y de que por eso es tan bueno para hacer lo que hace, para darnos conciencia, por ejemplo, tal vez tiene que ver con el hecho de cómo están conectadas las neuronas, y no solo las conexiones físicas, ¿no? La sinapsis y demás, sino el cómo viaja la información por esta red, ¿no? Porque está todo el tiempo hablándose, ¿no? Mandando impulsos unos a otros las neuronas. Entonces, ¿cómo viaja esta información? Tal vez viaja de esta manera tan específica debido a que es crítico la organización del cerebro. Y nosotros hemos estudiado mucho la criticalidad en otros contextos o en contextos más físicos si quieren. Entonces hemos estudiado unos modelitos como este que se llama modelo de Ising, que Ana seguro lo menciona muy frecuentemente porque ha sido un modelo como muy ilustrador de la física para estudiar cómo funciona la criticalidad. Y no entro nada en detalle, pero la idea es de que tengo estructuras de diferentes tipos dependiendo del sistema, si el sistema es crítico o no. Cuando el sistema no es crítico o es regular, en el sentido que tiene nomás como estas estructuras así como grandes y donde todo es uniforme adentro de cada una, o es aleatorio, en donde nomás hay ruido en la estructura. Y cuando el sistema se vuelve crítico, entonces obtengo patrones fractales. ¿Ok? Obtengo patrones en donde, si yo le diera como zoom out a esta gráfica, y por ahí hay un video en YouTube donde lo hacen, que está muy bonito, luego lo tengo que buscar para ponérselos. Si uno hiciera zoom out a esto, vería cómo la estructura es fractal, en el sentido que siempre se ve igual a cualquier nivel de zoom, porque tiene islas pequeñas y islas grandes, y el número de islas grandes y pequeñas sigue una cierta regla específica que tiene que ver con los fractales, y por eso se ve así, ¿no? Entonces, hay esta idea de que mucho en la naturaleza sigue estas reglas fractales, ¿no? De organización, tanto estructural, por ejemplo, si pensara como cómo crecen las hojas, ¿no? Los pétalos o las hojas de plantas en algunos árboles o plantas, hasta cómo se organiza más bien la información, ¿no? O sea, cómo está conectada la red de neuronas para permitir que la información viaje eficientemente entre un lado y otro. Y se cree que estas propiedades como fractalidad, que están conectadas con la criticalidad, pues ayudan mucho a que eso ocurra de manera eficiente. Entonces, por eso el cerebro tiene esta idea conectada, ¿no? Ya no entro en detalle, pero tenemos un artículo que acabamos de publicar en donde justo mostramos que el PCA se puede usar, y si quieren voy al grano, para medir esto en datos de ejes de verdad, ¿no? Así como les mostré. Entonces, por ejemplo, acá lo que están viendo son estos eigenespectros. Acá están de nuevo los eigenvalores y el rank, ¿no? Entonces, la componente 1 es esta, la 2, la 3, la 4, la 5, y así se va. Acá teníamos, creo que 19 componentes. Y entonces pueden ver cómo el eigenespectro, estos son datos ya reales, ¿no? Son datos de donde tomamos ejes, electroencefalogramas de Fisionet, que es una base de datos fisiológica pública, donde uno puede jalar datos, y agarramos datos reales de gente, de muchos individuos diferentes, calculamos los espectros, los eigenespectros de PCA, y obtenemos esas leyes de potencia, ¿no? Que indican que hay una cierta organización como no trivial, ¿no? De cómo la información está interconectada e impreso en esas series de tiempo que obtenemos del eje. Y también una cosa bonita es que estos son los eigenvalores, ¿no? Pero los eigenvectores, las componentes también son interesantes. Acá están graficadas, estos son como los pesos, si quieren. ¿Se acuerdan que había pesos? Si me regreso hasta el ver al principio. Estos pesos, ¿no? A1, B1, A2, B2, definen aquí el color que están viendo. Y para cada uno de los electrodos, ¿no? O sea, la componente 1, como les decía, está hecho de 0.1 veces este electrodo más 0.03 veces el segundo y así, ¿no? Para cada electrodo. Entonces podemos graficar como para esta primera componente, o eigenvector, que es equivalente, pues de cuál electrodo está compuesto. Entonces pueden ver que el primer eigenvector, la primera componente, está compuesto sobre todo o principalmente de electrodos que están un poquito repartidos por todos lados, ¿no? Un poquito más hacia el centro, pero hay una contribución más o menos comparable de todos, ¿no? Todo está como en azulito, todos estos. La primera componente entonces es como una cosa medio global, ¿no? Es una especie de promedio sobre todo el cerebro. Luego la segunda, fíjense que hay diferentes. La PC2, ¿no? Está compuesta de coeficientes negativos, aquí el color quiere decir el signo, ¿no? Coeficientes negativos para todos los electrodos frontales y coeficientes positivos para todos los electrodos traseros. Entonces, esta componente lo que está haciendo es capturar la dinámica entre adelante y atrás, ¿no? Entre lo que está pasando frontal y parietalmente. Y luego el tercero
algo muy parecido, pero ahora en otra dirección. Entonces, izquierdo contra derecho, ¿no? Todos los electrodos izquierdos son como rojitos, a menos los que están en la parte más trasera, y todos los de acá, del lado derecho, son azules. Luego la cuarta tiene algo, se vuelve un poquito más difícil de interpretar, pero esta más o menos creemos que es los periféricos más bien en azul y los centrales más bien en rojo. Entonces están haciendo la separación entre lo que está pasando en la periferia y lo que pasa en la parte más central del conjunto de electrodos, y así para cada una, ¿no? Entonces, cada componente nos da, es un poquito como las caras, ¿no? Lo que les mostré, las eigencaras. Nos está dando como una de las propiedades de los patrones que hay expresados en el conjunto de señales electroencefalográficas. Aquí, en términos de la distribución espacial, los que están un poco más adelante, eigenvectores, ya son difíciles de ver espacialmente, pero tal vez tienen información más bien de otro tipo, ¿no? Como temporal, por ejemplo, sobre la estructura de cómo se mueve la actividad cerebral. Y esto ya me lo brinco, ¿no? Y también esto, entonces hemos hecho otras cosas también. Hemos estudiado con PSA la dinámica, digamos, neuronal, pero de la interacción entre espina dorsal y cerebro. Pues hay un grupo con el doctor Rudomín, que es un colaborador que tenemos en el Politécnico, en el CIMBESTAF. Ellos tienen experimentos donde han medido actividad neuronal, ¿no? En espina dorsal, y hemos hecho análisis en donde mostramos que acá lo que está viendo en este diagrama de la derecha es la inclinación de estos espectros, ¿no? Uno puede calcular los espectros de PSA en diferentes momentos del experimento, entonces en condiciones de control, cuando se hace infusión de lidocaína, ¿no? que es un analgésico, cuando se hace infusión de capsaicina, que es un estimulante, un irritante, luego lidocaína de nuevo y así, ¿no? Entonces, en cada estado experimental distinto, uno puede hacer estos espectros, espectros, y uno puede medir cuál es la inclinación, que como les mostré hace rato, tenía que ver con el nivel de organización o de correlación entre las señales, y hemos encontrado que cambia brutalmente, ¿no? Ese que se llama exponente o exponente espectral. Entonces, en condiciones de control tiene valores de un tipo, y luego la lidocaína, que está en verde, se fijan, disminuye, ¿no? Tiende a disminuir esos números, y la capsaicina tiende a aumentarlo brutalmente, ¿no? Entonces, aquí es como que dijeras, estar más fuertemente correlacionadas las señales de diferentes lugares de la espina dorsal con el tallo cerebral, cuando estás en esta parte del experimento donde irritas, o sea, pones un estímulo que se llama nociceptivo. Entonces, se puede hacer para un montón de cosas, ¿no? Este tipo de herramientas. Y ya finalmente con eso termino, porque ya sé que ya me pasé. Otras aplicaciones que se han hecho en biología, lo que les había comentado al principio, en datos genómicos es muy común usarlo. O sea que hay un articulito en donde muestran así un ejemplo como muy claro de eso, en donde tienen pues tienen un experimento en donde tienen secuencias genéticas y identifican la actividad de diferentes genes, y entonces tienen como este espacio multidimensional, ¿no? Para cada, digamos, instancia tienen pues cuáles genes están prendidos, cuáles están apagados, y lo que hacen es hacer el PSA y proyectarlo a dos dimensiones, el PS1 y el PS2, que están acá, ¿no? Para buscar patrones, ¿no? En los genes. Entonces, claramente cuando hacen PS1 y contra PS2, encuentran que, por supuesto que hay dos agrupaciones, ¿no? La PS1, que es como vieron, ¿no? Es como la componente que contiene la mayor parte de la información, claramente muestra que hay dos grupos. Acá los pintaron ellos, ¿no? En verde y azul, pero la idea es que tú no sabes al principio. Solo sabes que tienes este montón de genes y no sabes cuál es la interacción entre ellos. Pero si uno viera de qué está hecha la PC1, podría decir, pues mira, claramente un grupo, ¿no? de genes son los que están acá del lado derecho, que están entre los cuales dominan este y hay otro grupo bien distinto que se comporta muy distinto, en donde son estos otros, ¿no? Dependiendo de cuál fue los coeficientes de la PC1 para cada uno de estos, ¿no? Entonces, bien claramente que hay dos grupos. Cuando los pintan por sexo de los individuos, ¿no? Estas secuencias genéticas, ven que no hay realmente ninguna diferencia. Entonces, esta diferencia no se debe a sexo, pero cuando pinto con sexo, las componentes principales no separan nada, ¿no? En PC1 hay azules de los dos lados, y en PC2 hay azules de los dos lados, ¿no? Entonces no hay ninguna distinción con sexo, pero cuando lo pintan como por genotipo de la persona, de dónde sacaron, de hecho es con ratones esto, no con personas, pero cuando lo sacan el genotipo de cada uno de los individuos, ahí sí ven que, por ejemplo, si bien la PC1 separa dos grupos grandes, pero no por genotipo, la PCO sí se separa por genotipo, ¿no? Pueden fijarse cómo los que están así como en azul claro están más arriba, luego hay un grupo como de rosas, luego un grupo como de verdes claros, y al final un grupo de verdes oscuros. Entonces, dependiendo de qué genotipo tenía el donante, digamos, de esta secuencia, es cuánto va de la PC2,
¿no? La PC2 es un buen discriminador para el genotipo. Y la PC1 de otra cosa que en el artículo ni siquiera dicen qué es, ¿no? Pero hay claramente una diferencia entre los que caen acá y los que caen acá. Pero esto se ha hecho muchísimo, esto de usar el PSA para datos genómicos. Y bueno, y ahí detengo. Si tienen preguntas, pues adelante. Que ha sido mucho bla bla. Yo tengo una duda, perdón. En el PSA utilizado para clusterización, no requiere que yo le diga los grupos en los que quiero que me distribuya los datos, ¿o sí? No, exactamente, no requieres, ¿no? Okay. Eso es una ventaja contra clusterización de otros tipos. Ajá, con K-means, por ejemplo. Con K-means, por ejemplo, ¿no? O sea, esto te va ya directamente a decir, ¿no? En la PC1 se ve que hay 3 grupos, o 5, o 10, o 2, o uno solo, ¿no? Uh-huh. Aquí hubo 2, pero podría ser que están en 3 bandas, ¿no? En la PC1 están distribuidos todos por acá y todos por acá a la derecha también, ¿no? Y entonces hay 3 grupos entonces. Ajá, entonces digamos que es de aprendizaje no supervisado, PSA. Sí, exactamente, ¿no? Es no supervisada técnica si lo vas a hacer así. Pero tiene esa ventaja, ¿no? Que te da algo donde tú no impones el número de grupos y además, este es un buen ejemplo, ¿no? Te da diferentes clusterizaciones dependiendo de cuál PC estoy agarrando. Entonces, la PC1, por ejemplo, separa 2 grupos, ¿no? Los individuos. Pero la PC2, si ya me fijo en los genotipos, de hecho lo separa, la PC2 es la que separas por genotipo, no la PC1. ¿No? En la PC1, te fijas, los verdes están en los dos lados, los verdes. La PC1 no te discrimina el genotipo, pero la PC2 sí. Entonces también tiene esa ventaja, ¿no? Que diferentes PCs te pueden separar los grupos de formas distintas, con diferentes criterios o parámetros ¿no? O estructura. Y eso, pues tú no se lo dices al método, ¿no? Solo lo corres y pues ves que sale. Sí, ¿no? digamos que aquí básicamente lo que hizo el algoritmo fue metí mis variables por columnas, identificó mis componentes principales y esto es como una especie de scatter plot de las 2 componentes principales y ahí ya es donde identifico los grupos si es que hay. Exacto, ahí ves, ¿no? Si es que hay. Sí. Entonces, por ejemplo, estos 2 grupos no los esperaban, ¿no? Tal vez ni siquiera saben qué quiere decir, pero tal vez encontraron algo nuevo, ¿no? Encontraron, ya que se pongan a analizar, pues, cuáles variables están acá y cuáles están dominando acá, van a poder decir, mira, encontramos que hay 2 poblaciones distintas con base en estos 2 índices o estos 2 conjuntos de variables que no conocían. Esta, en cambio, sí la conocían, ¿no? Sabían que hay genotipos diferentes y bueno, mira, resulta que la PC2 captura esa diferencia, ¿no? Y tú nunca le dijiste nada de genotipos, ni le dijiste nada de nada, ¿no? Solo le diste los datos y encontró la estructura solito el algoritmo, el PSA. Exactamente. Eso es lo chido, ¿no? Sí, y te quedas con estas 2, digamos. Tal vez había, no sé cuántas en este caso, había 50 PCs. Con estas 2 ya hay un montón de estructura que puedes ver, ¿no? Y ya con las demás sabes que no queda mucho en las demás. Entonces ya las puedes como quitar y representar datos en esas dos componentes y con eso tienes la mayoría. Acá creo que no mucho, creo que esto es la varianza parcial, creo que pusieron acá en porcentajes. De hecho no es mucho en este caso, ¿no? La 1 y la 2. Pero en otros casos sí sale como muy dominante 1 y 2 y 3, las primeras. Ok, pues fue mucho, sí. Ya la última cosa, perdón. Dime. ¿Sería como muy redundante o aportaría algo, por ejemplo, si nosotros ya identificamos con PSA la cantidad de grupos que existen y después meter, por ejemplo, un K-means? Pues no sé si redundante. No, supongo que podrías, pero pues ¿qué te va a decir el K-means? ¿Qué te va a decir? A lo mucho te va a ayudar a decirte específicamente, por ejemplo, si que está medio en medio, o más bien, ¿no? Si pertenece al izquierdo o al derecho, ¿no? Tal vez te va a ayudar a decir eso. Entonces, podría ser que sea útil, ¿no? Porque, digamos, el PSA te lo va a decir, pero de forma no más gráfica, ¿no? O sea, tú interpretas cuál está en grupo derecho y cuál está en grupo izquierdo, solo a ojo. Y tú podrías tal vez querer decir, bueno, quiero tener una clasificación, o sea, ya algorítmica, que yo le diga, mira, el PC1 de este punto es tanto, es menos 0.3 y el PC2 es 0.5. Entonces tú dime si está en el izquierdo o el derecho. Podría ser que ahí le puedas meter K-means, ¿no? Como para aterrizar a nivel ya como así, ¿no? Numérico y algorítmico la cosa, ¿no? Sí, porque sí, si no acaba siendo como una cosa más bien de a ojo, ¿no? De poder identificar a ojo las cosas. Algo cualitativo, ¿no? Exacto, ¿no? A lo más cualitativo. Y cuando están mezclados, pues más difícil, ¿no? Que a ojo digas
qué tanto separan. Tú sabes, aquí un Camis te va a decir, mira, hay 4 grupos, yo qué sé, ¿no? Ok. Sí, gracias. Sí. Muy bien, buenas preguntas. ¿Alguien más quiera preguntar algo antes de que nos vayamos? Fue mucho. Ana, si quieres, te puedo pasar el PDF, pues si quieres compartirlo con ellos, por si. Bueno, está grabado y se va a subir a la página de YouTube, como siempre, Ok. entonces lo pueden ver Bueno. en el canal de YouTube todo el tiempo, ahí está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Claudio. En el chat hay varios comentarios muy de que les encantó y que es mucha información muy útil. Sí, es mucha y información. Algunos de ellos inclusive ya están pensando cómo aplicarlo en sus respectivos proyectos. Del PSA no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero es bien fácil porque como es pura álgebra lineal, casi cualquier paquete de álgebra lineal que tengan, y R lo hace y Python tiene para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, igual si quieren implementarlo ustedes para algo, hasta podemos con Ana ver y les puedo ayudar, ¿no? A que lo implementen en sus computadoras, tanto el PSA como el MD, pues con la librería que les puse arriba, ¿no? La libmd está buenísima para eso. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto con todos ustedes. Si alguno tiene alguna duda, con gusto Juan Claudio los ayuda si quieren implementarlo en sus proyectos. Ya lo compré.